Suscríbete a La Panterita. Yo con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Araña? Buen día, Arturo. Un gusto. Tal, ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Yo, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, saludos para todos, Arturo. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. A Agustín Mansur, vamos a hablar con él. Viene al Deportivo Maipú de la segunda división del fútbol argentino. Le damos la bienvenida de nuestra parte en Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, al fútbol paraguayo. Tú aguantas acá, ¿no? La primera vez. ¿Cómo te va, Agustín? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, le preguntaban a los compañeros, la primera vez tuya presencia en Paraguay, algunos van, vuelven a sus países, después retornan. ¿Cómo fue lo tuyo y cómo se dio Agustín Mansur para que vengas al fútbol paraguayo y seas jugador de Guaraní? Contanos. Sí, bueno, es mi primera vez saliendo de mi país, así que bueno, muy contento por ese desafío y vamos a aprovecharlo al máximo. Cuando te dice vamos a Paraguay, al Club Guaraní, ¿qué sensación te dio? No, estaba muy contento porque que un club grande se fije en mí, creo que, bueno, que es algo que uno siempre soñó de chico, así que nada, muy contento junto con mi familia y estábamos esperando esta oportunidad. Agustín Mansur, ¿y Bogaglio, el técnico, llegó a hablar con vos o fue otra persona o tu propio representante el que te dijo vamos a Paraguay para que juegues por Guaraní? No, fue directamente de la dirigencia de Guaraní, así que no, todavía no hablo con Bogaglio tampoco. Agustín, y mirando aquí tu recorrido, se puede decir que es la primera vez que en tu carrera saldrás de la provincia, por así decirlo, porque inferiores en Godoy Cruz, ahí debutaste en primera, de hecho vos sos de la provincia de Mendoza, y luego Deportivo Maipú, que también es de la misma provincia, ¿verdad? Sí, exacto, es la primera vez que salgo de la provincia y bueno, también del país, así que como dije recién, son nuevos desafíos y vamos a afrontarlo de la mejor manera. ¿Qué conocías previamente de Guaraní o de la Liga Paraguaya en sí? No, yo tengo varios compañeros que compartí con ellos en Godoy Cruz, tanto, bueno, Richard Prieto, que ahora está ahí en Guaraní, también tuve con Diego Viera, Iván Ramírez, y nada, de vez en cuando los iba siguiendo, así que más o menos he estado viendo el fútbol paraguayo. ¿Y hablaste con alguno de ellos tres ahora como para pedirle alguna referencia, alguna opinión o algo por el estilo? No, con el que hablé fue con Daniel Ortiz, que bueno, que creo que vamos con una gran amistad, hablé un poco con él, igual también me dijo que era un gran club y que le meta para adelante en todo esto. ¿Tu característica principal dentro de la cancha, dónde vemos tu mejor versión, en qué lugar del campo, Agustín? Y este año lo hice de 5 posicional,
y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo, pero puedo hacerlo en cualquier posición del medio campo. Lo hice en Godoy Cruz, lo hice también en Maipú, jugando en varias posiciones del medio campo, y la verdad que me siento cómodo en todo. Bueno, Agustín, lo mejor para vos, bienvenido al fútbol paraguayo. Desde nuestra parte, desde luego este programa se llama Fútbol a lo Grande, a través de Radio Monumental. Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a todos ahí. Gracias, muy amable. Más sobre Agustín Mansur. Sí, debutó en primera división en Godoy Cruz. Ahí tiene registro jugando en primera y como bien decía fue compañero de Diego Viera, de Iván Ramírez, de Danilo Ortiz, de Richard Prieto, que ahora se volverán a encontrar porque Richard Prieto sigue en Guaraní. Y luego pasó a la segunda división, al Deportivo Maipú. Y le hacía la consulta por el tema de que son todos de la misma provincia. Él nació en Guaymallén, jugó en Godoy Cruz de Mendoza, y Deportivo Maipú es de una ciudad que se llama Maipú, de la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Danilo Ortiz? Hola Arturo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Contanos, seguís en el fútbol chileno, ahora para Santiago Wanderers en la segunda división del fútbol trasandino. Contanos, Danilo, tu intención, sabemos, era como retornar al fútbol paraguayo, si era factible Cerro, pero seguís en el fútbol chileno. Contanos, Danilo. Así es, Arturo. El viernes pasado tenía prácticamente todo cerrado con uno de los equipos que ascendió, pero después del sábado llegó un llamado inesperado y cambiamos de decisión. Me llamaron de la gente de Santiago Wanderers y me ofrecieron un buen contrato y se hizo todo rápido. El lunes estuve viajando por la mañana y ayer de vuelta llegué por limpio, así que ya gracias a Dios pude cerrar con esa gente y contento por la decisión que tomé. ¿Y cómo es el fútbol chileno, la experiencia que vas teniendo? Y gracias a Dios este año fue muy muy bueno, Arturo. Tuve la posibilidad de renovar en Serena, pero como te dije, aparecieron buenas opciones. Muy agradecido con la gente de Serena, verdad que me abrió las puertas, que gracias a eso también en este momento tengo la oportunidad, verdad, de poder formar parte de uno de los clubes grandes de Chile, verdad que por de motivo está jugando en la segunda división. Ya van 2 años seguidos que está perdiendo ahí las finales para poder ascender. Yo creo que el próximo año ya se puede hacer, pero como te dije, contento por la decisión que tomamos. Claro, y esto del fútbol chileno, de lo que es, cómo se maneja, hay preguntas que salen por iniciativa propia o ya conocés lo que es el fútbol trasandino propiamente dicho. A nivel selección están pasando por un momento complicado por el tema de recambio, pero hay buenos jugadores que están apareciendo y el nivel de clubes la verdad es muy muy bueno, tanto primera A como primera B el nivel es muy bueno, muy competitivo. La idea mía, como lo dije días atrás, es tratar de mantenerme un buen tiempo en Chile, tratar de retirarme ahí, ¿verdad? Yo mediante todavía me queda cuerda para rato. Sí mencioné que si apareciera la oportunidad, ¿verdad?, de poder volver a Cerro, sería una gran oportunidad para mí, pero tampoco ya podía esperar mucho tiempo más y dejar pasar oportunidades. Así que, como te dije, tocó decidir y nada, contento con la decisión que tomamos. Bueno, Cerro Porteño estuviste en el 2016. Jugué un partido, Arturo, ¿te acordás del partido un partido malo que tuvimos con Sol y al día siguiente me apareció lo de Racing y decidí irme? Es verdad, porque de Cerro te fuiste a Racing, después Godoy Cruz, Banfield. Tuviste lo de Argentina año a año y ahora vas por tu segunda desde el 2020, desde el año pasado ahora en el fútbol chileno, en esta recorrida futbolística tuya en distintos clubes que es muy movida. Segundo año consecutivo en Chile. Sí. El próximo año va a ser mi segundo año en Chile y como te dije, Dios quiera pueda mantenerme bastante tiempo ahí. La idea es tratar de retirarme ahí si se puede, porque como te dije, el fútbol es muy bueno y nada, esa es la idea, Arturo. Danilo, y hablamos de un club tradicional, como bien decías, este año arañó el tema de volver a primera, pero es un club muy, muy popular ahí en la zona, Santiago Wanderers, y mirando aquí su plantel hay otro paraguayo, en realidad argentino nacionalizado paraguayo es Marcelo Cañete, que también está por definir si continúa o no. Cañete en su momento había jugado aquí en Libertad, Guaraní, Luqueño, entre otros. Sí, el Chelo está ahí en Wanderers, y Wanderers está entre el top 5 de los más grandes de Chile.
Y este año fue uno de los equipos que más gente metió, detrás de Colo-Colo, imagínate. Colo-Colo fue el que más gente metió y después de Santiago Wanderers, estando jugando en segunda división. Y este año, bueno, hace 15 días perdió las finales de la liguilla con Iquique por penales, no quiso ser, así que Dios quiera que el próximo año ahora se pueda dar. Y Chelo Cañete creo que estaba ahí negociando con la gente para su continuidad, le fue bastante bien a él. Danilo, recién hablábamos con Agustín Mansur, que fue tu compañero en Godoy Cruz, viene ahora a Guaraní, nos contaba que habló un poco contigo de esta nueva experiencia que se le viene. ¿Qué, por ejemplo, hablaste con él y qué jugador debemos esperar aquí en Paraguay con las características que conoces de Mansur? Sí, hablé con Calefa le dicen a Mansur, para que sepan. Me escribió la semana pasada y me comentó que tenía la posibilidad de Guaraní y me preguntó y le dije que ni dudara, que firme con los ojos cerrados, que venía un club muy grande que va a jugar torneo internacional y que no había nada que contarle sobre el club grande y que firmara sin dudarlo. Y creo que ayer lo presentaron muy contento con él. Se merece porque, bueno, cuando yo estuve en Mendoza todavía era muy chico, él estaba de muy corta de edad y había buenos jugadores y se le complicaba jugar. Este año creo que lo cedieron a Maipú y estuvo peleando ahí también por el ascenso y le fue bastante bien, así que se tiene bastante merecido el premio de venir a jugar en uno de los grandes de nuestro país. Y bueno, Danilo, mi respeto para vos. Sabés el afecto que te tengo, el título particular, te deseo realmente lo mejor para vos. Un abrazo del aire, Danilo, gracias por tu tiempo. Mutuo, Arturo, un gran cariño y el respeto de siempre para vos, y un abrazo ahí para todos. Gracias, Danilo Ortiz. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Mira, cada uno hay caso, veo. ¿Cuál de todos? Marcelo. Marcelito. No hay caso, ¿dónde está él ahora? Y él estaba en Atlético Tucumán, No, quedó eso sí, libre. pero está en el país. Y no, realmente desconozco. No sé. Imagino que ya habrá retornado porque Atlético Tucumán se quedó sin actividad hace varias semanas ya. Imagino, pero no estoy seguro. Sí, está en el país. Veo aquí una foto de su estado. Estuve ayer observando fútbol de salón en Benjamín Aceval. Y no contesta a mi hijado. Él es no contesta, no responde, veo. ¿Y qué es lo que le pasa a mi hijado futbolístico entonces? Estaba entrenando esta mañana. Subió una foto entrenando. No sé si aún continúa entrenando. Bueno. ATR con Flow, puedes tener ticos por AVI, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokio 2021 en 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Se puso una Gerardo. Y después me envió a mí. Acá dice que le estuvieron llamando. Estoy llamando. Uno tiene varios. Sí. Sí. Y esta es la temporada donde tiene mucho trabajo. Sí, pero queremos saber para que nos actualice. Entonces hablamos con Hugo Gaona. Entre ellos está el de Nacional. Espínola. Gaona Lugo. Sí. Con Espínola pasó algo. ¿Qué pasó? Ya no le representa. Sí, hubo algo con él. Un O sea, tenía un contrato, pero parece que el jugador ya no le... No quise más. Sí, ya. Y ahí quedó. A lo mejor quiere aclarar, Orlando Gaona Lugo de él. Sí. Y hay varios jugadores de él, de Hugo Gaona. ¿Por dónde anda Gaona Lugo? ¿Por? ¿En Nacional? Nacional, Él está. pero no fue titular. No. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 11:43. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Nacional recibe $400.000. En la primera fase. ¿Y cuánto recibe Trinidense? 500.000. 500, sí. 500. Así se mueve. Sí. ¿Y Ameliano es local ante Olimpia? Sí. Local. Por ¿Qué esa es? localidad lleva 25.000 más. No, por es ser el visitante que lleva El 25 visitante mil. lleva 25. La localidad se lleva la recaudación. ¿Y qué hace la Comebol? Compensa. Si vos perdés la localía, te da un plus
Es decir, aquí Ameliano va a tener $225.000 y la recaudación se la va a llevar, que va a ser en altísimo porcentaje de los hinchas de Olimpia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entrate más en redes sociales @Mitsubishi Motors BY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Respetando lo que publica en las redes sociales, Gustavito, se le puede llamar a tu arquitecto, Juan Iturbe. Él te va a decir la justa, sin desmerecer a nadie, de nadie. Con el Iturbe no anda bien, así estuvo en el fútbol brasileño. No está Poco. activo, sí. No, el que no jugó. No es poquísimo, consistente o está haciendo y bueno, las veces que tuvo minutos alternativo. Un no jugador fue. lleno de condiciones que no puede tener esa estabilidad. O sea, donde va, juega muy poco y tiene muchas condiciones. O sea, a mí me llama 6 mucho la meses atención. en un club, 6 Exactamente. meses en otro, un año en otro, un año y medio. ¿Cuánto tiene él ahora? 6. 30. Sí, pero mirás, tiene 30 años, pero mirás la cantidad de clubes que recorrió. Sí, es verdad. Pero Muchísimos clubes nunca recorrió. tuvo una consistencia En la Roma fue, me parece, es su mejor versión. Su mejor versión. Ahí en Italia fue. Y después Bournemouth, Grecia, anduvo por ahí. Pero no... Pero siempre en tiempos pequeños, en tiempos Sí, cortos. sí. No termina de explotar al 100%, ¿verdad? O sea, un jugador lleno de condiciones que en los últimos tiempos ha venido desambulando, pero siempre tiene buenos clubes. En Gremio, por ejemplo, jugó 6 partidos nomás, en 6 meses. ¿En el anterior? Solo 6 partidos. Y antes de Gremio estaba en Grecia, jugó en el Aris Salónica, ahí jugó más. Ahí en realidad jugó temporada completa casi la mayoría de las veces como titular. Jugó en Cerro, en Quilmes, ¿puede ser? Sí, Quilmes, en Porto, en River, en Hellas Verona, en Roma, en Bournemouth, en Torino, en Tijuana, en Pumas, en Pachuca, Aris Salónica y Gremio. No, el cartel que tiene es impresionante. Ahora lo quiere Independiente, ¿verdad? 13. O lo ofrecieron a Independiente. No, ofrecieron en realidad a Independiente. Y yo creo 13 clubes desde el 2009, desde el 2011 en realidad, desde el 2011. Y Tevez tiene que dar la última palabra. Sí, lo que hablábamos el otro día con el colega es que saben que ofrecieron su nombre, pero que Tevez es especial. Él es el que tiene que elegir. Yo le sigo mucho a él porque uno de los entrenadores nuevos que aparecieron con fuerza y tiene una personalidad de si él no elige, no quiere decir que no se va a ir, ¿verdad? Pero aparte los números no lo avalan. ¿A quién? Y a Iturbe. La falta de partidos. O sea, un jugador que jugó 6 partidos en 6 meses. Hablamos para un equipo grande porque Independiente tiene otra presión. También, es verdad. Pero por ahí encuentra su lugar y encuentra ese mimar, porque Tevez es uno de los entrenadores que es muy cercano al jugador, sabe sacarle la mejor versión siendo joven, y por ahí en una de esas Iturbe encuentra su lugar, porque a veces nosotros los jugadores por ahí encontramos nuestro lugar, de tanto recorrer. Es lo que yo veo y lo que yo pienso, porque todavía es joven. 30 años, tiene mucho que ofrecer todavía. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.by. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras BY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudad casi R2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Falleció líder Adorno. Estuvo en Colombia, estuvo en Nacional de década del 90. Yo jugué con él, Arturo. Ayer nos envió Roque Cubilla. Dice: Unión Magdalena lamenta el fallecimiento del líder Michel Adorno Fernández, volante paraguayo que jugó en otro equipo en los años 95 y 90. Enviamos un mensaje de condolencia a sus familiares y allegados. Paz en su tumba. 51 años. Sí. Yo tuve la ocasión y la satisfacción de jugar con él en el 98. Talentoso jugador. Eran de los jugadores que tenían poco despliegue, pero tenían una inteligencia y una rapidez mental en cuanto a decisión. Y eran de esos que
no te hablaban mucho, pero con gesto vos ya lo entendías a él. Te hacía, con gesto, así te hacía, yo ya sabía que tenía que picar. Y bueno, nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Vamos a ver si nos puede atender el Juan Manuel Itulo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si nos puede atender. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Olimpia, como dijimos acá, se va a cortar distancia con relación al 8 de enero. Entonces, muy probable que lo pague los primeros días de enero, le mande a la FIFA el depósito del reclamo, le libere y ahí ficha. Porque, como dice el niño, si acá hay un movimiento, paga, se libera y te viene otra más, te cierra otra vez el camino. Entonces, la ventana, entonces saber aprovechar esas 2 semanas. Ya tendría que tener ahí todo. Claro, no, todo ya cerrado, hablado directo. previamente. Yo te voy a poner un ejemplo. Si ya fue presentado como hizo ayer Atlético Paranaense, amarra. Sí. Y una parte de dinero más otra la del banco cubre. Y paga esto, que lo inmediato son $2 millones, dicho por el propio Cardona. Esto es lo primordial. Y una vez que se consiga pagar eso, ya la FIFA le dice, listo, claro, adelante, ahí ficha. Y después puede venir otra. Que ya pasó, ¿verdad? Sí, el año pasado fue así. O sea, y año... lo de la FIFA es casi inmediato, o sea, se presenta la nota donde ya se aclara que se pagó todo, se presentan los comprobantes, se hace el cruce de datos ahí, y a las 2 horas, ni siquiera tarda días, sino que a las 2 horas prácticamente eso ya se levanta, o sea, ya se levanta la inhibición de poder contratar, o sea, es presentar y empezar a cerrar acuerdos ya prácticamente para Olimpia. Lo último, Miguel, ¿cuánto Olimpia pone y se libera momentáneamente el caso de la FIFA? ¿Con cuánto dinero? En dólares. Y Olimpia necesita cerca de $2 millones. Con $2 millones, Olimpia puede registrar pase de jugadores. De momento salva la situación. De momento salva la situación. Esa es la idea, ese es el objetivo. El año pasado fue 6, 7 millones, este es 2. Siempre y cuando no caigan otras demandas. Esto es lo que, ahí está, eso es lo que decía Cardona. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Lo de respuesta al caso de Olimpia, no está definido lo de Fernández Cedrés. No está. ¿Cómo te va, Hugo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto a vos, un saludo a la audiencia también. Bueno, con Hugo Gaona, contante, ¿cuáles son los movimientos inmediatos que tenés ahora, Hugo, en relación a tus representados? Es muy poco, Arturo, firmamos ya con Pato Verdún ahí en Tacuarí. Estamos viendo alguna posibilidad con otro de esos representados. La mayoría están con contrato vigente. Así es que va a ser muy difícil que podamos trasladarlo a otros equipos, salvo que esta ventana hacia enero más o menos se puedan resolver algunas cosas o algunos sondeos pendientes con algunos jugadores. ¿Verdún? ¿Caso José Verdún? Verdún está cerrado, está con Tacuarí. Sí, y otro tuyo cuyo nombre no podés dar para no dar a las adivinanzas que podría cerrarse con 3 puntos suspensivos, ¿quién? No, estamos esperando una oferta por Jordan Santa Cruz. Venía muy bien la mano, en estas semanas se estancó un poco y si no se da, bueno, él tiene contrato vigente con Nacional, así que va a seguir para adelante. Estamos viendo algunas cosas para Jorge Núñez, para Aldo Quiñones, para Nelson da Silva. Raúl Cáceres sigue con contrato en Guaraní, así que está un poco incipiente todavía y seguramente la otra semana vamos a ir resolviendo algunas cositas. ¿Y Gaona Lugo, Hugo? Orlando tiene todavía contrato por 1 año más con Nacional. Pero estuvo alternando primero en esta oportunidad cerrando el año. Sí, realmente terminó jugando. Él vino de un parate importante por unos temas no futbolísticos en Perú. Y por eso decidió cuando volvió quedarse Nacional y firmar un contrato de 1 año y medio para darle más regularidad a su carrera y también una tranquilidad a su familia porque acaba
tener un hijo chico también. Entonces se está viendo esa posibilidad y bueno, él se queda en Nacional. ¿Y Nelson da Silva, qué pasa con él? ¿Entró bien? ¿Pasó lo que pasó en el famoso caso de la lesión de Olveira? ¿Y qué después te dijo él? ¿Como que bajó a partir de ahí? Sí, se sintió bastante mal, muy golpeado. Se sintió muy golpeado, pero Carlos le dio la confianza en algunos partidos. Si bien no es fácil por la situación misma del club, yo creo que es un jugador muy interesante, un jugador cuya talla le ayuda mucho. Capaz siga su carrera en el fútbol de Asia. Estamos esperando eso también. Y bueno, esperemos que salga eso para Nelson, aunque hay algunas otras propuestas también que lo vamos a ir viendo. Hugo, ¿vos seguís trabajando con Joel Jiménez? Sí, Joel le comunicaron que no iba a seguir en Luqueño, y también estamos viendo hacia dónde marchar. Y el caso de Carlos Espínola, Hugo, si consideras que hay algo para aclarar, si consideras necesario, ¿qué pasó realmente con él? No quiero entrar mucho en ese tema de Carlos, ¿verdad? Más que decirte que en 20 años de carrera es el jugador que más yo he ayudado económicamente como afectivamente. Lo consideraba un hijo y de la noche a la mañana me dejó de atender el teléfono. Él ha de tener sus motivos, aunque sé que no tiene ninguno. Y lastimosamente terminamos así. Yo tengo un contrato de representación todavía, aunque yo no sea agente FIFA. Seguramente voy a dirimir alguna diferencia si pasa algo en el ámbito civil nomás. Y realmente me decepcionó como persona. Sus declaraciones, Hugo, son muy fuertes con relación a quien vos dijiste ayudé, lo tuve como un hijo, y se cortó la comunicación. ¿Recurriste al papá, le preguntaste por qué o no? No. Yo con Carlos Espínola, padre, las veces que me tocó ayudarlo, incluso en una enfermedad, él la acompañé a su hijo. Carlos era de Paraguay, era como un hijo para mí. Por eso nomás todos los jugadores, y te pueden decir todos, Hernán Novi, Germán Cafa, te pueden decir Leonardo Bordá, te puede decir Guillermo Beltrán, todos los jugadores con quien yo he trabajado saben que yo soy una persona honesta y de mente abierta, y si hay algo bueno para ellos, yo voy a ser el primero en dar un paso al costado, por supuesto, reconociendo mi trabajo. Y fue una comunicación que se cortó simplemente de parte de él. Ya no me atendí más el teléfono, ya no me respondía más los mensajes, y bueno, tampoco tiene la valentía de asumirlo ni de decirlo, porque yo no le fallé nada a Carlos. Así que de mi lado estoy muy tranquilo, estoy muy contento con el trabajo que yo hice con él. Le di lo mejor de mí en todos los sentidos, en lo económico, en lo afectivo. Le banqué 1 año y medio, prácticamente 1 año sin jugar, en todos los sentidos. Y la gente de Nacional también sabe que es gente de primera. Y en ese sentido estoy tranquilo, pero sí me siento muy dolido y muy apenado y traicionado, porque por lo menos hubiese esperado que se siente a hablar conmigo, o que me atienda al teléfono, nada más, o que me responda los mensajes. Pero bueno, así uno conoce a las personas, y el karma existe, así que uno tiene la tranquilidad de haber hecho lo mejor para esta persona. Y bueno, Hugo, así las cosas en los representados, y esto que estás aclarando en el tema que te preguntaba Víctor, el caso de Espínola, que ahora está para ir a Olimpia, parece. ¿Su pase hasta cuánto tiempo tiene Nacional, Hugo? No, él tiene contrato con Nacional hasta el diciembre del 2024. Sí, yo sé que hay una persona que está ahí intermediando con Olimpia. Yo hablo mucho también con la gente de Olimpia, tenemos muy buena relación con Rodrigo Nogués. Y ojalá que se le dé, porque creo que
el club también merece que le reconozcan el trabajo que ha hecho por el jugador, ¿no? Y Ojalá bueno, que se- sí, esa es una probabilidad. Tiene que negociar Olimpia con Nacional cuando se libere el tema del cupo para poder incorporar. y Olimpia le tiene que pagar nomás a Nacional. No, perdón, liberar el cupo no, que está inhibido. Cuando pueda estar Liberar habilitado, perdón. sí. Y bueno, Ojalá Hugo, que Olimpia salga pronto de esto, ¿no, Lynch? gracias Hugo, muy amable por tu tiempo, muy amable, A ustedes, gracias. a la Hugo. hora. Gracias, Chao, chao. gracias. Hugo Gaona. Te sí, bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Fernández de derecha. La probabilidad está. Y que tiene que negociar con Santos, veo. Santos, el dueño del pase. Santos le había comprado a Guaraní en su momento, en el 2022, comienzo del 2022. Después de aquel torneo que Guaraní pierde sobre el final, él fue a Brasil. Pero va encaminado. El tema es con cómo. Por eso Olimpia debe mantener mucha reserva. No puede entrar pues en la puja que se publique ya abiertamente y aparece un cuarto, un quinto queriéndoselo llevar. Claro. Así suele ocurrir. Y sí, eso pasa mucho. Que se enteran los clubes y ahí Incluso se meten eleva el precio. Pero es jugador de la mesita de luz de Chiqui De Arce. Arce, sí, le gusta. Es jugador de la mesita de luz de Chiqui Arce, que ya lo quiso estando en Guaraní. En Y esa- la probabilidad es real. No es nada que Olimpia no le haya planteado Chiqui Arce. Le plantea a Olimpia la probabilidad, le dice Fernández Cedrés, propone Arce. En Comercial La Economía San Lorenzo encontrás alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a viernes de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Y a quién se va a sumar a la media cancha si se da Fernández Cedrés? Puede venir una temporada, puede estar 6 meses. A Richard. Sí, eso también podría darse el tema del préstamo, porque... Préstamo, no, siempre estoy hablando de sí, préstamo, sí. fue brasileño y la Por prensa eso. brasileña. Gómez también. Están Richard y Gómez hoy en ese Richard. puesto. Y después los juveniles. Hugo Quintana. Volviendo un poquito a Cedrés, muchas veces, más allá de la oferta, que podría ser por mucho más plata, el jugador decide dónde quiere ir. Y como lo conoce a Chiqui, ya hay una cierta seducción. No, es que él le conoce. Estuvo en Guaraní ya. Con Pero Arce, siempre- no, pero siempre sí lo del quiso. fútbol paraguayo. Eso sí, Siempre eso lo sí, quiso. sí. A lo mejor lo hablaron entre ellos, como dice la Claro, y araña. muchas veces seduce eso al jugador de fútbol más allá de lo económico, ¿verdad? Y Olimpia seduce de alguna manera, ¿verdad? Fernando Cedrés, que en esa segunda temporada que estuvo, porque la primera fue adaptación del fútbol brasileño, en la segunda temporada fue elegido entre la selección ideal incluso del Brasileirão. O sea, fue elegido como uno de los mejores volantes centrales de Brasil en el año 2020 había sido. Tuvo buena cantidad de minutos en Sí, un momento. sí, sí. La última parte es donde no, ya dejó de jugar, pero en la primera 2021 parte... había Sí, sido, 2021 había sido. era una pieza clave en el equipo. Cristian. Perdón, discúlpame. Siquiera, Gerardo, escuchar lo que dijo, que no le atendió el teléfono Carlos Espinola. Si quiere hablar Carlos, decirle. No desmedro de Hugo Gaona, preguntarle qué pasó. Las preguntas periodísticas, quién lo representa ahora, si es cierto lo de Olimpia, así. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo la leo número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Así que Danilo sigue en Chile. Sí, en Santiago Wanderers. ¿Vos sabés la historia de Danilo? ¿De ¿Sabés? qué momento? ¿De la de Godoy Cruz en la pandemia? No. Ah. ¿Quién le fue a buscar acá? Y le dijo, vení, vamos a jugar. ¿Vos? No. ¿Vos? Sí, pero no puede. Mentira si yo te conté. ¿Quién fue? No sé. Él es de Mariano Roca Alonso. Sí. Tipo televisión. No, de limpio. De limpio. Él tiene un limpio. negocio, como un negocio de venta Una de... venta de artículos deportivos. ¿Y quién le dijo? ¿Qué hace? Vamos, le dijo. Y él le tiene un reconocimiento muy especial a esa persona. ¿Quién es? ¿Ah? Tengo la duda, imagino varios nombres, pero no estoy... Que va a tirar 10 nombres, va a tirar.
Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Jugó en Libertad, Danilo? Sí, ¿Jugó en Libertad? Sí, sí. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. 12-4. Panal Seguros te trae seguros de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, en ti la confianza. Está cambiando de técnico en el fútbol argentino. El que jugó en Olimpia. Sí, Rigoneto, el zaguero central. Y hablamos mucho con él un tiempo. Sí, él formaba parte de aquel equipo que casi salió campeón. Germán Cafa en el arco, del 2005. Que le tiraban el proyectil en el clásico. Rigoneto, exactamente. Rigoneto y Carlos Galván. Carlos Galván, el ex Lanús. de la reserva. ¿Quién? De Talleres. Él estaba como entrenador de la reserva de Talleres y tenían dos opciones y no cerraron. Uno de ellos era Baba. Y al no caer opción 1, opción 2, se quedaron con Rigoneto como técnico. Para hablar con Rigoneto, ¿sabe por qué? Porque es el técnico de Ramón Sosa. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cacupé, lotes arbolados. Desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí, acá está. Vos querés poner en el Twitter el defensa paraguayo Danilo. Tenés ya este niño. Bienvenido, dice Danilo Ortiz, Santiago Wonders, ¿verdad? Sí, la página oficial subió ayer. Subió ya. Subió. Perfecto. Inclusive con una remera ya de Sí, Wonders. señor. Viví la magia de la Navidad con Tupi. Las fiestas brillan en Tupi hasta el 24 de diciembre. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala Tupi, Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. 12-6. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. No, un jugador que veía Olimpia. Pero acá. Un jugador que veía Olimpia. ¿Quién es? Y le voy a decir la producción. Llegó a Paraguay. Perdón, le va a decir la producción, niño. Sí, para que le busque a un protagonista. ¿Cómo no? Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recobremos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. 12-7. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Sí, eso niño, porque por Mateo, vio. Sí, y confirmado y cerrando. Ahora sí ya puedo decir el nombre porque Víctor también me dijo que Chiqui ya lo quería en Cerro. Sí, lo quería. Sí, se habló mucho Sí. de él. Igual vamos a esperar que nos atienda uno de los protagonistas, o el presidente del club o el jugador, pero cierra todo, que es este jugador, una vez que se levante la inhibición, será jugador de Olimpia. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos. Con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco / Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. ¿Cómo te va, Héctor? Arturo, bien, yo. Saludos a todos ahí. Bueno, jugás de local, Ameliano juega de local contra Olimpia. Local digo, en el terreno que fuese, pero es local. Y Sí, de local. ¿Ya estás vos pensando cuándo va a recaudar con el público de Olimpia? Y uno tiene una ilusión, pero ojalá. ¿Cuánto Ojalá vos crees que que van a recaudar con Olimpia? Y yo calculo que más de 1.200, Arturo. ¿Qué voy a decir? ¿De dólares? 1.200 millones. No, pero ¿y con 1.200 225 dólares cuánto dan total?
1.200 millones, digo, más de 1.200 seguro. Digo. Bueno, ya más de 1.200 millones, más $225.000 de local, vos traduciendo, transformándolo en guaraní en dólares, ¿cuánto dan total? No tengo 3.500 por ahí. ¿Cuánto en dólares en total? Y 1.200 millones son alrededor de $164.000 más 225 sería 225, 380 y algo, 390 más o menos. Casi $400.000. Casi 400.000. Casi $400.000 que encaja, Héctor. Sí, pero igual los jugadores y cuerpo técnico de ese 225 llevan una atacada grande. Eso sabe Germán. No, Germán no está, ahora está la araña Denis. Germán va a volver después en febrero. Está la araña Denis ahora, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No sabe bien eso, de los jugadores llevan una atacada grande, ¿verdad? Y depende, papá, cómo se arregle. ¿Por qué me le decís papá? Con cariño. ¿Que tu papá es? No, pero con cariño. Perdón, estoy acostumbrado, pues decir papá. Papá le dice ¿No te molesta, presidente, verdad? No, que va a molestar. No, pero es así como dice el presidente. Hacen por cirugía, Gustavito dijo 1.200 y yo dije euros, perdón, dólares, y es guaraníes, 1.200 millones, cuando dice Héctor Megareco, Gustavito, lo que va a recaudar. Bueno, ¿qué quiere decirle a tu papá? No, pero es real lo que dice el presidente, el arreglo entre jugador generalmente busca llevar la mayor tajada, ¿verdad? O sea, el jugador siempre busca. Que Héctor Megarejo distraído. Objetivo se llama. Sí. Héctor le dice a los muchachos, esto es lo que se puede y este es el objetivo. Recaudamos, hacemos esto. ¿Es así, Héctor? Generalmente con la jugador, juego guasó, Wander. Te juega juego grande. Pero, a un solo partido. Jaromina, Héctor, ¿verdad que es así? ¿Hay objetivos trazados? ¿Objetivos hechos ya? Sí, así mismo. De ese $225.000, por ejemplo, que vos nombrás, entre jugadores y cuerpo técnico se llevan un 40% más o menos. Claro, y lo dice abiertamente, Héctor, como corresponde. Pero si no cree que, como yo le digo, clean caja y después la distribución. Sí. Así es, contra Olimpia. Así mismo, hay que premiar el esfuerzo, Arturo. Sí, está bien. Y Sarki y Vera, ¿ya están? Sarki y Luis Martínez firman esta tarde en Guaraní, según me informaron recién. Freddy Vera firmaría esta tarde en Cerro para incorporarse de mañana a la Meliano. Ah, bueno, entonces los tres de Meliano son... Sí, más Francisco Báez también que firma mañana. ¿El arquero cuándo viene, Fino Quieto? Y estamos esperando lo que hay de Argentina. En principio la idea es que los extranjeros regresen para el 26 de diciembre, ¿verdad? Cuando Chique Arce le quiera a Hugo Benítez, si Olimpia consigue levantar la inhibición, va a Olimpia Hugo Benítez, ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas si Olimpia le quiere. A cualquier jugador que le quiera y pueda pagar lo que vale, sin problema, Arturo. Bueno, pero ¿a vos no te hicieron llegar nada oficial? Conmigo no. ¿Y vos hablaste con Hugo Benítez? Sí. ¿Y qué te dijo él? Y que estaba preparado para cualquier desafío. Pero entonces alguien surge por algún comentario previo. Sí. Al jugador ya le llamaron. No, por eso. A mí me dicen que ya le llamaron al jugador. Escuchá lo que ¿Quién le dice. representa? ¿Vino a través del representante o vino a través del club? ¿Quién le representa al jugador, presidente? Pero no Cerrati. Se me fue ahora. No es de Diego. Ajá. Era del equipo de Francisco Ferreira. Ah, el equipo empresarial de Francisco Ferreira. ¿Y a vos no te molesta que hayan hablado, vamos a hablar con Francisco, después con el jugador, tiene que hacer algo contigo, o siempre es importante, no va a decir la araña, Denis, antes de avanzar preguntarle al jugador? ¿Es así, Héctor? Sí, cierto. Sí. Preguntarle al jugador, ¿verdad? No, ¿vos ves mal o ves bien? ¿Cómo? ¿Vos ves mal o ves bien que se acerquen al jugador a decir Olimpia tiene interés o Chiqui Arce tiene interés en vos? No, a mí me parece bien que tenga interés en cualquier jugador. Muy bien. Así como ahí y por Alejandro Zamudio, también bienvenido sea. Bueno, Héctor, están sin ningún problema. ¿Y cuánto cuesta Benítez? Y Benítez tiene que estar por $800, $900.000 más o menos. Para el mercado paraguayo, veo. Sí. Yo no digo que, pero es difícil dentro del plano local.
Seguro. ¿Cuánto pide Ameliano? ¿Cuánto pide por Benítez? Vale, Arturo. No, yo no digo que no valga, no, yo no soy quien para jugar en ese sentido. Hablo de la movida económica en el plano local, no, maestro. No, y estaría rondando en esos montos que te comenté, ¿verdad? ¿A préstamo puede ir o no? Podría ser. Pero vos ya sabes, vos estás esperando la llamada Olimpia. Puede ir a préstamo, ¿verdad? Podría ser. ¿Y cuánto costaría préstamo, Héctor Melgarejo? No, tenemos que esperar y ver todas las posibilidades, ¿verdad? Hay que ver. Y si Olimpia te dice, a vos, el que te llama, y te dice, mire, presidente, mira, Héctor, acá hay jugadores de Olimpia disponibles, ¿vos aceptaría forma de pago? Sí, podría ser. Hay que entender que generalmente todas estas tipo de operaciones nosotros siempre dejamos en manos de Diego. Nosotros confiamos plenamente en Diego Cerrati y para nosotros él encamina todo, ¿verdad? Él es el que trabaja del lado, por decir así, como la gerencia deportiva. En el caso de Diego Cerrati. Y bueno, seguiremos charlando, Héctor. Entonces, la invitación está hecha y después combinamos. 3 de la tarde, Héctor, ¿sí? Sin problema, Arturo. Gracias, muy amable. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Francisco Ferreira, ¿cuál caso de Francisco? En el caso de Hugo Benítez, su grupo empresarial. Aquí veo que el que hablaba mucho con nosotros Martín Ibarrola, del mismo en su grupo. momento, que es del Martín mismo grupo Ibarrola. empresarial, pero él era el Martín que en su momento vio lo de Cerro. Sí. ¿Qué? No, pero está correcto lo que dice el niño. Hugo Benítez, lo más factible, préstamo en Olimpia. Préstamo. Y así está la cosa. Préstamo en Olimpia. Yo le quería chiqui. Préstamo en Olimpia. Va, préstamo en Olimpia. Ahí está Francisco Ferreira. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Arturo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, con Francisco Ferreira, contanos el grupo empresarial. Caso Hugo Benítez, contanos, Francisco. Bueno, Hugo está muy bien, Ameliano. Ha tenido un año nuevamente regular. Viene sumando muchos minutos en los últimos años, la última temporada, y siempre estamos trabajando por él, no solamente en el plano local, como fue en su momento un sondeo de Cerro Porteño, y hoy también creo que está en la lista de posibles refuerzos del Olimpia. Pero nosotros, la idea de la empresa es que Hugo pueda tener el salto fuera del país, ¿verdad? Yo creo que es el momento. Hay una posibilidad, entonces es el momento de dar ese salto, Francisco. Sí, ya tuvimos algunos contactos fuera del país, como ahora se empieza a abrir el mercado, sobre todo en Sudamérica. Ojalá que podamos tener una propuesta importante para Hugo y para Ameliano. Lo más factible es Ameliano a préstamo, Francisco, ¿verdad? Sí, yo creo que una compra aquí en nuestro medio hoy sería muy difícil, ¿verdad? Por eso lo de Olimpia, si se da, si avanza, seguramente sería en condición de préstamo. Y buscar una venta definitiva fuera del país. Muy bien, entonces, si se da, Hugo Benítez, un nuevo jugador de Olimpia, Olimpia consigue superar el tema de la inhibición, podría incorporar a Hugo Benítez, que va por muy buen camino. ¿Y cuánto trabajan en tu grupo, Francisco, con relación a eso? ¿Qué nos podés brindar como más novedad? Sí, está Piero Escabone y Martín Ibarrola, además de Diego Ayala y Eduardo, que son la gente que trabaja mucho en divisiones formativas. Son dos muchachos que conocen muy bien lo que es el mundo de las divisiones formativas, porque en la empresa hay un gran porcentaje de jugadores aún en etapa de formación. Entre ellos ya hay algunos chicos que hoy estarían siendo parte ya de la pretemporada de algunos equipos de primera. Y es una empresa nueva, con una proyección importante, porque el esfuerzo que se hizo para trabajar con chicos de la formativa no es fácil, Arturo, y hoy
hay una evolución importante en todos los chicos, están creciendo, así que esperemos que esto pueda, en 4 o 5 años, pueda tener su fruto con muchos jugadores, no solamente para sus equipos en primera división, sino también para la selección paraguaya. Correcto. Y Piero, estamos con Nicole, con Ernesto y con Diego en NPI Monumental. Piero es el sobrino de Oscar Vicente Cabule. Sí, es familiar, es el sobrino de Oscar Vicente, tengo entendido. Sí, señor. Y bueno, por tu tiempo, muchísimas gracias, Francisco Ferreira. Encaminado, Hugo Benítez, Ameliano Olimpia, a préstamo el zaguero central. Muchísimas gracias, Francisco. De nada, Arturo, saludos y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos ahí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Nicole, Diego? ¿Cómo están, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Bien, Bien. señor. Saludos. Feliz de verlos de vuelta. Gracias. Acá está la araña Denis. Hola, Diego, ¿cómo está, papá? Hola, Nicole. Ernesto. Hola, ¿cómo estás? Ernesto. El bailarín. Nona. ¿Eh? ¿Cómo estás, mi hermano? Edgar, qué jugador, la araña Denis. Sí. Qué pedazo de jugador. Muy amable por tus conceptos. Esa melena que le caracterizaba. Se terminó. Se Ahora terminó lo que la menos melena tengo es larga, melena. sí. Poco pelo. ¿Y para qué me mira a mí cuando decís poco pelo? Para que no te enojes. Terminó. No se enojen con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Pusieron Yo también tengo ustedes, poco pelo. Blarmo, Yo tenía ¿a dónde melena iba a también ir, antes. Blarmo? Usaba vincha. ¿A dónde pusieron que iba a ir? ¿Perdón? Blarmo, ¿a dónde pusieron como interrogante? A Cerro. ¿Eh? A Cerro Porteño. No, A Pancho le llegó un mensaje a Olimpia. no, yo hablo de Cerro. Porque Pusieron para ir la interrogante. Sí, Entonces yo me hago cargo de lo que hago y digo, no. No va a Cerro. ¿No? No está entendiendo, qué difícil. ¿Y a qué equipo, Arturo? difícil. ¿A Ya qué tienen, equipo? usted listo, ya está, ustedes con No, su y producción, queremos nosotros saber con a la qué nuestra. equipo. ¿Cómo te va, Hugo? Todo bien, perfecto. ¿Y vos? Bien, Hugo Benítez, vas a préstamo a Olimpia. Hugo, contanos qué sensaciones tenés. Si Olimpia puede contratar, sos uno ya de los que va a ir a Olimpia, préstamo. Sí, así me estaba comentando el presidente, pero todavía no está nada concreto, amigo. No, pero va todo encaminado, ya está gran parte. La verdad, muy feliz por eso, porque estaba esperando ya este momento, como se dice. Creo que ya estuve preparado, o sea, estaba preparando y creo que ya es el momento. Y bueno, y ya Chiqui Arce recomendó. Chiqui. Sí, así. ¿Vos llegaste a hablar con Chiqui? No, todavía no. Pero está todo encaminado. Olimpia cubre la demanda de 2 millones. Será uno de los jugadores que va a Olimpia, Hugo. Sí, así me dijeron. Así es, y te vas a préstamo. Sí. Y si la cosa va bien, incluso hablamos con Francisco Ferreira, quien te representa, todo encaminado, estando en Olimpia puede haber transferencia internacional. Estamos con Nicole, Ernesto, con Diego en NPI, compañero Hugo Benítez. Sí, Hugo, contanos primero las sensaciones de la temporada, cómo terminás en Ameliano, y para sacarnos una duda simplemente, me acuerdo en su momento se había hablado mucho de vos para Cerro, a comienzo de año si mal no recuerdo. ¿Ya fue con Chiqui aquella vez o fue después de cambiar el entrenador Cerro, Hugo? Bueno, ¿qué tal? La sensación fue muy linda con Ameliano, creo que terminamos muy bien, a pesar de habernos estado como 7 partidos por ahí, por la lesión que tuve. Y sí, en el momento cuando estaba Chiqui también pidió por mí, creo que era en Cerro ese momento. Y bueno, Hugo, lo mejor para vos, todo encaminado para Olimpia. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias a usted. Bueno, Armoa, no. El que está hablando Cerro es con Iturbe. Iturbe, últimamente en Gremio. Justo Vuelve. repasábamos. Esto, recién. Diego, Ernesto, sin descalificar a nadie, nosotros tenemos consultando, Iturbe volvería a Cerro. Que jugó muy poco en Gremio, dicho sea de paso. 6 partidos en 6 meses. ¿En qué año jugó Iturbe en Cerro? Y él tuvo 2 ciclos. No, estas son conversaciones preliminares. Tiene que pasar por Jubelo, tiene que pasar por Bernay, charlar, Darle hablar, lo que estabilizarte, qué pasó. Esas charlas corresponden, ¿verdad? Claro que sí. El técnico es el último que da el ok y... Bueno, están en las conversaciones, están. Él había aparecido muy bien en aquel 2011, en aquella Libertadores que Cerro llega a semifinales, jugó la fase de grupos
y después retornó, no estoy encontrando el año, pero tuvo ya un segundo ciclo en Cerro. Cada vez que lo nombra a la araña, Denis, me vienen los recuerdos cuando jugaba por Libertad, tremendo 10, dice Carlos Gullari. Sí, el que tuvimos la ocasión de jugar en el 91, lo salvamos del descenso en aquella época. ¿Escuchaste? ¿Se salvaron del descenso en Libertad contigo? Sí. ¿Escuchaste, ingeniero Carlos Gullari? Tremendo 10, dice. Bueno, ¿cómo andan Néstor, Nicole, Diego? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Súper, espectacular. Bueno, y ahora tenemos a lo siguiente. Danilo Ortiz sigue en el fútbol chileno. Contanos, Danilo, tu intención, sabemos, era como retornar al fútbol paraguayo, si era factible Cerro, pero seguís en el fútbol chileno. Contanos, Danilo. Así es, Arturo. El viernes pasado tenía prácticamente todo cerrado con uno de los equipos que ascendió, pero después del sábado llegó un llamado inesperado y cambiamos de decisión. Me llamaron de la gente de Santiago Wanderers y me ofrecieron un buen contrato y se hizo todo rápido. El lunes estuve viajando por la mañana y ayer de vuelta llegué por limpio, así que ya gracias a Dios pude cerrar con esa gente y contento por la decisión que tomé. ¿Y cómo es el fútbol chileno, la experiencia que vas teniendo? Y gracias a Dios este año fue muy bueno, Arturo. Tuve la posibilidad de renovar en Serena, pero como te dije, aparecieron buenas opciones. Muy agradecido con la gente de Serena, verdad que me abrió las puertas, que gracias a eso también en este momento tengo la oportunidad, verdad, de poder formar parte de uno de los clubes grandes de Chile, verdad que por de motivo está jugando en la segunda división. Ya van 2 años seguidos que está perdiendo ahí las finales para poder ascender. Yo creo que el próximo año ya se puede hacer, pero como te dije, contento por la decisión que tomamos. Claro, y esto del fútbol chileno, de lo que es, cómo se maneja, hay preguntas que salen por iniciativa propia, o ya conocés lo que es el fútbol trascendino propiamente dicho. A nivel selección están pasando por un momento complicado por el tema de recambio, pero hay buenos jugadores que están apareciendo y el nivel de clubes la verdad es muy bueno, tanto primera A como primera B, el nivel es muy bueno, muy competitivo. La idea mía, como lo dije días atrás, es tratar de mantenerme un buen tiempo en Chile, tratar de retirarme ahí, ¿verdad? Yo mediante todavía me queda cuerda para rato. Sí mencioné que apareciera la oportunidad, ¿verdad?, de poder volver a Cerro, sería una gran oportunidad para mí, pero tampoco ya podía esperar mucho tiempo más y dejar pasar oportunidades. Así que, como te dije, tocó decidir y nada. Contento con la decisión que tomamos. Bueno, Cerro Porteño tuviste en el 2016. Jugué un partido, Arturo, ¿te acordás del partido? Un partido malo que tuvimos con Sol y al día siguiente me apareció lo de Racing y decidí irme. Es verdad, porque de Cerro te fuiste a Racing, después Godoy Cruz, Banfield. Tuviste lo de Argentina año a año y ahora va por tu segunda desde el 2020, desde el año pasado ahora en el fútbol chileno, en esta recorrida futbolística tuya en distintos clubes que es muy movida. Segundo año consecutivo en Chile. Sí, el próximo año va a ser mi segundo año en Chile y como te dije, Dios quiera pueda mantenerme bastante tiempo ahí. La idea es tratar de retirarme ahí si se puede, porque como te dije, el fútbol es muy bueno y nada, esa es la idea, Arturo. Danilo, y hablamos de un club tradicional, como bien decías, este año arañó el tema de volver a primera, pero es un club muy popular ahí en la zona, Santiago Wanderers, y mirando aquí su plantel hay otro paraguayo, en realidad argentino nacionalizado paraguayo, es Marcelo Cañete, que también está por definir si continúa o no. Cañete en su momento había jugado aquí en Libertad, Guaraní, Luqueño, entre otros. Sí, el Chelo está ahí en Wanderers, y Wanderers está entre el top 5 de los más grandes de Chile. Y este año fue uno de los equipos que más gente metió, detrás de Colo Colo, imagínate. Colo Colo fue el que más gente metió y después de Santiago Wanderers, estando jugando en segunda división. Y este año, bueno, hace 15 días perdió las finales de la liguilla con Iquique por penales, no quiso ser, así que Dios quiera que el próximo año ahora se pueda dar. Y Chelo Cañete creo que estaba ahí negociando con la gente para su continuidad, le fue bastante bien a él. Danilo, recién hablábamos con Agustín Mansur, que fue tu compañero en Godoy Cruz, viene ahora a Guaraní, nos contaba que habló un poco contigo de esta nueva experiencia que se le viene. ¿Qué, por ejemplo, hablaste con él y qué jugador debemos esperar aquí en Paraguay con las características que conoces de Mansur? Sí, hablé con Calefa le dicen, para que sepan.
Me escribió la semana pasada y me comentó que tenía la posibilidad de Guaraní y me preguntó y le dije que ni dudara, que sí irme con los ojos cerrados, que venía un club muy grande que va a jugar torneo internacional y que nada, que no había nada que contarle sobre el club grande y que firmara sin dudarlo. Y creo que ayer lo presentaron muy contento con él. Se merece porque, bueno, cuando yo estuve en Mendoza todavía era muy chico, él estaba de muy corta de edad y había buenos jugadores y se le complicaba jugar. Este año creo que lo cedieron a Maipú y estuvo peleando ahí también por el ascenso y le fue bastante bien, así que bastante merecido el premio de venir a jugar en uno de los grandes de nuestro país. Y bueno, Danilo, mi respeto para vos, sabés el afecto que te tengo a título particular, te deseo realmente lo mejor para vos. Un abrazo del aire, Danilo, gracias por tu tiempo. Mutuo, Arturo, un gran cariño y el respeto de siempre para vos, y un abrazo ahí para todos. Gracias, Danilo Ortiz. Monumental. Y habló Nicole, Ernesto, Diego, de Agustín Mansur. Sí. Que viene de Deportivo Maipú. Hablamos con él. ¿Cómo fue lo tuyo y cómo se dio Agustín Mansur para que vengas al fútbol paraguayo y seas jugador de Guaraní? Contanos. Sí, bueno, es mi primera vez saliendo de mi país, así que bueno, muy contento por ese desafío y vamos a aprovecharlo al máximo. Cuando te dice vamos a Paraguay, al Club Guaraní, ¿qué sensación te dio? Muy contento porque que un club grande se fije en mí, creo que, bueno, que es algo que uno siempre soñó de chico, así que nada, muy contento junto con mi familia y estábamos esperando esta oportunidad. Agustín Mansur, ¿y Bogaglio, el técnico, llegó a hablar con vos o fue otra persona o tu propio representante el que te dijo vamos a Paraguay para que juegues por Guaraní? No, fue directamente de la dirigencia de Guaraní, así que no, todavía no hablo con Bogaglio tampoco. Agustín, y mirando aquí tu recorrido, se puede decir que es la primera vez que en tu carrera saldrás de la provincia, por así decirlo, porque inferiores en Godoy Cruz, ahí debutaste en primera, de hecho vos sos de la provincia de Mendoza, y luego Deportivo Maipú, que también es de la misma provincia, ¿verdad? Es la primera vez que salgo de la provincia y bueno, también del país, así que como dije recién, son nuevos desafíos y vamos a afrontarlo de la mejor manera. ¿Qué conocías previamente de Guaraní o de la Liga Paraguaya en sí? Yo tengo varios compañeros que compartí con ellos en Godoy Cruz, tanto, bueno, Richard Prieto, que ahora está ahí en Guaraní, también estuve con Diego Viera, Iván Ramírez y nada, de vez en cuando los iba siguiendo, así que más o menos he estado viendo el fútbol paraguayo. ¿Y hablaste con alguno de ellos tres ahora como para pedirle alguna referencia, alguna opinión o algo por el estilo? No, con el que hablé fue con Daniel Ortiz, que bueno, creo que vamos con una gran amistad, hablé un poco con él y bueno, también me dijo que era un gran club y que le meta para adelante en todo esto. ¿Tu característica principal dentro de la cancha, dónde vemos tu mejor versión, en qué lugar del campo, Agustín? Y este año lo hice de 5 posicional y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo, pero puedo hacerlo en cualquier posición del medio campo. Lo hice en Godoy Cruz, lo hice también en Maipú, jugando en varias posiciones en medio campo y la verdad que me siento cómodo en todo. Agustín Mansur, y Bobadilla viaja ahora el próximo mes para San Pablo, el de Cerro. Sí, Damián Bobadilla, exactamente. Porque ayer le presentaban a Mateo y a Romeo. A Romeo. Fútbol brasileño. 3 nuevas figuras paraguayas en el fútbol brasileño. Y en enero, dice Edgar, se vaya a San Pablo. ¿Se va a sumar? Así es, juega Copa Libertadores en fase de grupo. ¿Qué edad tiene? Y Bobadilla tiene 21, 22. 22. Entonces, ¿preolímpico no? Y no, así ya no. ¿Preolímpico no? De hecho, él está en recuperación por el tema de la costilla. No, se entiende, pero no, digo no porque hace Segoviña lo mismo, Romeo Benítez, que así como están las cosas tampoco, ¿sí? Así la cosa. Bueno, y Hugo Gaona, ¿por qué arrancamos con Hugo Gaona? Con los representantes del caso de Raúl Cáceres que continúa en Guaraní. Pero hay más con pero después el tema Espínola. De lo de José Verdún y un poco más. Tenemos tiempo, Neto, Diego, Nicole, ¿verdad? Sí, señor. Porque todas son novedades. Iturbe, Cerro. Sí, él había debutado en Cerro en el 2009. Y porque el dato de Ito Liliala es clave. Y Bernay era el asistente de aquel cuerpo técnico de Troglio que lo hizo debutar en el 2009. Y yo decía va a ser el tercer ciclo porque él en realidad tuvo un problema, no quiso firmar contrato cuando llegaba a la mayoría de edad y ahí es donde va a Quilmes durante el 2010. No pudo jugar en Quilmes por una cuestión de documentos y regresó a Cerro en el 2011. Ahí se da aquella buena Copa Libertadores y transferido al Porto de Portugal. Así que va a ser el tercer ciclo de Iturbe con esta camiseta. Iturbe viene, va a definir Iturbe.
Arturo, Sí. ahora en redes sociales le está oficializando el San Pablo a Damián Bobadilla. Sí. Ahí está. Pues ahí está. Sí, señor. Enero, ¿verdad? Se suma. Sí, señor. El 6 de enero tiene que presentarse. Sí. Y el 6 también comienza Segoviña. Sí, en Botafogo. Ahí Lo he el visto todo. volante de Palmeiras. Ese fue el partido que fueron a observar en cancha. Ese no, acá tenemos Bobadilla. Acá está el gol. Muy bien, San Pablo oficializa Damián Bobadilla. ¿Qué crees que te pongan que te condecore, Gustavito, con ese tin, tin, qué tin? bárbaro, qué bárbaro. El 6 de enero yo voy a estrenar la camisa, me va a regalar Arturo también. Otra vez, a la puta que... Perdón, disculpame, me salió ¿Por del qué? alma. Ya Hay está, cosas que ya te salen está. bien. Y es como la criatura un 5 de enero, pone Claro. sus zapatos y Sí, mira a ver quién exactamente. le trae a los reyes. Exactamente. Voy a poner el los zapatos acá enfrente de la cabina. voy a pero- poner el zapato, el pastito, te traigo el camello, te presto el camello si querés. Qué bien por los paraguayos, Mateo, sí. Estoy hablando de los Reyes Magos, No, digo. pero No ya que estamos dan en el bola. fútbol brasileño, Mateo, No. Romeo, Villasanti, que sigue en gremio también. Bien por Matías Villasanti también. Van equipos grandes realmente. Cerro, Olimpia, por ejemplo, Fernández Cedrés, buen camino, encaminado, jugador de chiquearse que lo quiere. Y si Olimpia consigue salvar la inhibición, juega en Olimpia, Rodrigo Fernández Cedrés. juega Hugo Benítez, zaguero central. zaguero central. Y Turbe, hablando de Olimpia Cerro, a Cerro, ahí estaba contando Víctor, ¿por qué? ¿Puedes repetir? No, y que en su momento él debutó de la mano de Troglio, y el asistente de Troglio era Bernay en el 2009, tenía 16 años, y saltó a la primera, y después regresó para el 2011. ¿Y lo de Aquino cómo está, Arturo? ¿Cómo? Lo de Aquino cómo está. ¿Quién aquí no? Claudio. No, yo no ¿No? como lo que sabemos, no, ese no. Bueno. Ahora, Arturo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo la FIFA le dará esa ventana abierta a Olimpia? Y es lo que veníamos analizando. Si el 8 de enero se abre el libro de pase, Olimpia ya tiene el dinerillo, como diría Menchi, abona la FIFA, es una cuestión técnica que hay que consultar en qué tiempo le dice, ya está, se salvó, pueden inscribir jugadores, Olimpia escribe, porque después puede venir otra, tiene que hacer en tiempo rápido. Claro, es decir, que haya nuevamente una demanda. claro, una más. Paga, le dice sí, ya tiene No es que listado. la FIFA te da por 2 o 3 semanas, Néstor, te da eso- por eso- día. eso Solo que preguntaba- al caerte una demanda ahí te corta. Puede ¿Por ser qué? 1, 2, 3 días, una semana Porque o puede a ser eso- 2 años. Jorgito, a eso preguntábamos cuánto tiempo te No, da la bueno, la ventana FIFA, abierta. la FIFA te da ilimitado, es libre. Vos estás liberado, si querés 3 años, 4 años, toda la vida. Salvo Pero que si caiga- te cae una demanda, allí es donde se bloquea. Y Olimpia sabe lo que le espera, por eso Olimpia está. Si no fuese así, ya registraría ahora. El 8 de enero se abre el libro de pase. Olimpia tiene todito cerrado. La FIFA le dice sin problema, habilitado para fichar, Olimpia ficha 6, 7 jugadores y espera, puede venir una demanda que venga. Olimpia ya Ya lo habrá escribió. fichado lo que quien considere el cuerpo técnico. Correcto. ¿Así es? Sí, Así es. Este así es. año fue así, creo que 10, 12 días. Así Estuvo mismo. abierto Correcto. el libro de pase y después se le cerró. Y hay otros dos jugadores que también quieren Olimpia. Consulté con una persona de muy buena fuente, me dice, si pone la plata, se va al Olimpia. Hablamos de Paraguarí, Espínola, Carlos, y de Arrúa, ex jugadores de Nacional por ahora. Bueno, Hay vamos, que ver. correcto. Por eso digo, la presentación de San Pablo de Bobadilla, ahí está. Bueno. ¿Está? O esto anterior era. Anterior. Perdón. Arturo. Por eso digo, Olimpia no va a entrar a discutir, no da nombre. Lo que estamos informando es esto. Queremos hablar de Hugo Gaona, dejó de ser el técnico de Paraguarí. Sí, dejó de ser su representante. Dijo, ya no me respondió más la llamada telefónica, nada, y le extrañó, lo tuve como un hijo, le di ayuda cuando necesitaba, decía Hugo Gaona. Luca Domenech, ¿a quién le representa? A Espínola. Luca Domenech, el mismo de Jan. Escribiendo por Luca es. Y bueno, así es la cosa, Nicole Diego Ernesto. Arturo, para la Araña, Dani, ¿qué pensaba Araña sobre el tema del arquero que viene a Cerro Porteño? Arias le va a pelear el puesto a Jan si es que Jan se queda, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, es a partir de un nuevo año las posibilidades se abren para los dos, ¿verdad? Jan es un grandísimo arquero, pero evidentemente al traerle a un arquero de experiencia y de nivel, yo me imagino que va a ser un 50 y 50, ¿verdad? Porque nadie tiene asegurado la titularidad, por más nombre que tenga Jan. Yo entiendo que arrancan de cero todos los que están en el plantel. Después está el que tiene más nombre, el que tiene más jerarquía, que evidentemente
tiene su respeto y uno lo tiene así en la mesita de luz, pero acá Denis, me imagino que arrancarían todo de cero, por eso trae un arquero. Vos que tenés experiencia en clubes, es importante que tus compañeros te quieran, que haya una buena camaradería, porque yo no veo sinceramente esa buena camaradería entre los jugadores y Jam. Qué buena pregunta. Sí. ¿Por qué no tomar un café con él? No, pero es importante la pregunta. No, pero tomar un café con él, tómese de las manos. Arturo, no, agárrense de las manos. Ernesto, déjame Germán. Déjame contestar. Agárrense de las manos. Un segundo. Agárrense de las manos. Es una buena pregunta. Sí, vos sabés, tiene que haber un buen grupo. A partir de ahí, grandes grupos, grandes resultados. Si el grupo te mira de costado, no camina, por más que seas la figura del equipo, pero tiene que ayornado con buenas aptitudes y no mandar, no hablo por Jan, mandar mucho al frente a tu compañero, eso siempre te miran de costado, es así. Si el grupo no te quiere, poca vida tenés, papá, poca vida tenés. Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. Ya no sigue en el equipo ecuatoriano, dicho sea de paso. Se fue Independiente del Valle. Cuando Gustavito, su novio futbolístico, pone lo que pone, es lo que dice la araña Denis. Tus compañeros tienen. Él dice, mis compañeros tienen que conocerme más, dice, ¿verdad? Yo sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, Arturo, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a buscar más, me van a empezar a buscar más. Gustavito, el problema, como dijo Denis recién, cuando vos en la cancha que tenés 50.000 cámaras empezás a hacerle gestos a tus compañeros, ¿entendés? O sea, a recriminarles, como que ellos son los culpables, no vos, y ahí empieza realmente se quiebra la relación. Y después en el vestuario, bueno, eso se arregla de otra manera. Esa es la empatía. Sí. Pero después está lo de Moreno Martín, que ustedes no dan bola. Porque ustedes cuando desarrollan el tema, son ustedes nomás. Lo que ponemos Moreno Martins, entiendan lo que dice, mis compañeros se van a dar cuenta. Sí, porque no se daban cuenta. Sí, no se dieron cuenta en Cerro, no se dieron cuenta en Ecuador, no se dieron cuenta en la última etapa de China, Cruzeiro. En China tampoco. O sea, hace más o menos 3 años que no. Espera. No se viene. Pero esas son sus palabras. No, pero es que Gustavito insiste con que acá nomás no Víctor, le pasaban la pelota. Víctor, pero en Cruzeiro jugó. En Cruzeiro le fue bien a Moreno. La última parte ya no. Ya no. Lo que pasa es que en la selección de Bolivia jugaban todos para él. Todos para él. Por eso hacía goles, tantos goles. Y es distinto. Pero uno nunca se olvida de hacer goles. Y sí. Donde vaya tenés que marcar una diferencia. Si sos goleador, donde vos te vayas. Pero Denis, el Cerro tuvo oportunidades y las tiraba afuera. A mí me llama la atención el Cerro, un equipo que propone y que no le quieran pasar la pelota. Eso a mí no me cierran. Sí. A veces entran tras manos. En vez de estar primero, la pelota va al segundo. O viceversa. Y queremos poner excusas muchas veces nosotros los jugadores también. Jugador me digo porque yo y en algún punto sí, o sea, yo considero que sí, porque con la experiencia, con la jerarquía que tiene y no hace goles, pues algo evidentemente debe fallar. Un segundo. Te pregunto, Moreno Martins. Tampoco puedo hablar de él nomás sin hablar del equipo. Creo que si el equipo tampoco asiste, muchos jugadores tienen poco que hacer, ¿verdad? Que no le dan la pelota. Por eso dice él, yo soy goleador, yo sé hacer goles. Yo sé hacer goles, yo soy muchas goleador. Muchas veces, y con esto cierro de mi parte, Arturo, muchas veces... un ratito vamos a terminar lo de Moreno para no ser mal educado. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso. Te pregunto, Moreno Martins. Tampoco puedo hablar de él nomás sin hablar del equipo. Creo que si el equipo tampoco asiste, muchos jugadores tienen poco que hacer, ¿verdad? Ha sido un gusto, Ernesto, digo, ¿sí? Hasta mañana. Gracias, comandante. Gracias, muy abrazo. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión que mueve Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar
Osteopar PY. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Mira que el que viene a hacerlo tiene que hacer, reunirse con ese. Viene y viene. El gol tiene que pasarle la pelota. Sí. Pero sí, yo es que te la va a devolver bien, le pasa sin pero a mí me llama la atención que un equipo que propone, que te ataca por todos lados y no tenés opciones de gol, a mí no me cierra. Algo falla. Quiero hacer una pregunta, pero así sin cassette, que me responda. Víctor, Alfonso te envía muchos saludos. Muchas gracias, decirle a mi querido Víctor. ¿Alfonso? Sí, nuestro amigo. ¿José I. Alfonso? Sí, lo conozco. Saludos, dice un crack del fútbol paraguayo, dice José I. Alfonso. Muchísimas gracias, José. Lo vi jugar en la época de los chiquitos. Era Almirón, Achucarrito, Almirón, José I. Alfonso y Cartamán. Sí, y te envía muchos saludos, un crack, dice José I. Alfonso. Muchísimas gracias, José. Sí, lo que te quiero preguntar, porque muchas veces debatimos el tema y pasaba que a Moreno Martín lo buscaban en la primera, devolvían mal. La segunda no aguantaba la pelota, la tercera se caía encima de la pelota. Y después el jugador, yo no sé si duda ya para volver a pasarle. ¿Te habrá pasado alguna vez que vos te das cuenta que le falta confianza, no está en su mejor día y se lo deja de buscar? Eso suele pasar a veces, no sé por qué todo el tiempo tendría que buscar a un jugador que no te devuelve bien la pelota. O entre los propios compañeros decir, che, claro, no, ¿entendés? ¿Eso pasa o no? ¿Alguna vez te pasó? Por eso de alguna manera nosotros, al refuerzo en este caso, vamos a poner puntualmente Moreno. Pero te digo sin hacerlo a propósito, no es que... No, yo te entiendo la pregunta, te entiendo. Pero si el tipo no te aporta... pero te hace dudar, si vos le buscas y no te devuelve. No te devuelve, que el que está, dice, le estoy escuchando con la familia, Germán Cafa, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Un saludo para Germán, para la familia. Un saludo. Para Germán Cafa, que está Tito querido. Sí, saludos Germán, saludos. Yendo a tu pregunta. Otro más. ¿Dónde va a ir a jugar Lucas Zanabria? Por ahora, no, en Libertad. Todavía sigue en Libertad. No sé hasta el 31 de diciembre. Llegan ofertas del exterior. Discúlpame, estoy informando. ¿Se entendió, verdad? Claro que sí. Pueden seguir ustedes lo que quieran. No, se te instala la duda. No. Eso es categórico. Cuando vos no le das a tu compañero lo que ellos están buscando, evidentemente ya te miran de costado. Pero eso de pasar la pelota es lo que a mí no me cierra. Eso no me cierra. No, se entiende que no es a propósito que no se le pasa, sino que hay veces que buscar una mejor opción. Duda, eso sí, buscar una mejor opción. Ya que ves que tu compañero no está en su mejor versión, busca otra alternativa. Pero de ahí a que sea algo... por así decirlo, personal, que se junten antes en el exterior. No, a él no le vamos a pasar porque... Eso yo no creo. Eso yo no creo. Pero sí es bueno tu acotación. Yo creo que cuando viene con expectativa y en la primera no entra en tras manos, le tira, no te devuelve una pared, en algún punto se te instala la duda. No, porque incluso a él le pasaban así situaciones de que por ejemplo, se tropezaba por la pelota. Eso no, para un jugador de élite ya no da, y ahí vos pensás, mira, una vez le pasa, dos veces le pasa, y después cómo seguir intentando. Bueno, está trabajando tú de forma particular con un preparador físico. Y está Carlos Zanabria, papá de Lucas, ya hablamos más una oportunidad con él. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a la gente que está escuchando la radio y a ustedes que están ahí en el programa. Muchísimas gracias, Carlos Zanabria. Lucas tiene contrato tu hijo con Libertad hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Así mismo, Arturo. Hasta el 31 de juego de Libertad. ¿Qué sabes vos como papá que le dijeron a Lucas y sigue en Libertad o ha probabilidad de salir al exterior? Y estamos en conversaciones, ¿verdad? Ahí, gracias al desempeño que tuvo el equipo y Lucas prácticamente, justamente estaba hablando con él, jugó el 90% de los partidos, ganó los torneos que ganó acá en Paraguay, y hay propuestas de él, sobre todo del exterior, de equipos de Argentina y de Brasil. Lo que hay, te cuento bien, Arturo, que hay equipos que quieren contar con él, ¿no? ¿De Brasil es Bahía? No te puedo dar nombre, lastimosamente, pero hay un equipo
fuerte de Brasil que está sondeando, y hay dos equipos que quieren contar con él, ¿verdad? Dos equipos que juegan el Brasil e Irán, pero hay un equipo fuerte de Brasil que sondeó, ¿verdad? No hay alguna propuesta, pero preguntaron por él. Bueno, compañeros, con el papá de Lucas Sanabria. Sí, Carlos, entonces a nivel familiar sienten que este es el momento de que se dé algo en el exterior, ¿verdad? Así mismo. Justamente lo de él estuvo muy difícil al principio con Libertad, ¿verdad? No sé si se acuerdan que él jugó la Copa Paraguay, ganó ya con Libertad en el 2019, que tenían que jugar 3 chicos. Sí. Jugó Iván Franco, él y lateral derecho, no me acuerdo cómo era el nombre, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan que él jugó contra Guaraní, el segundo gol, como le digo, no sé si recuerdan, le dio un pase de pecho a Martínez, jugó una gran final y creíamos que ahí se iba a abrir el panorama en Libertad, ¿verdad? A empezar a ganar minutos, todo, y tuvimos que esperamos 4 años. El primer año con Garnero no tuvo oportunidad. Cuento como anécdota que una vez llamándole y viéndole cómo le fue en el entrenamiento y eso, le preguntó: ¿qué tal te fue, Lucas? Hicieron fútbol, papá, y vos no hiciste, y 5 sobramos, me dijo, ¿verdad? Y hizo 4 cambios. Adivina quién no entró, me dijo. Y yo llegaba a un momento que le iba a decir, ya no encontraba palabras, ¿verdad? Entonces te llega esa, digamos, frustración de que sabes que tu hijo tiene condiciones. Yo como es jugador, ¿verdad? Ustedes saben, mi hermano jugó también, hablamos mucho de fútbol en casa y sentí impotencia, ¿verdad? Entonces con una mano adelante y otra atrás tuvimos que, como ya no le iban a tener en cuenta ese segundo año con Garnero, nos fuimos a Tacuarí en busca de minutos, y gracias al desempeño que tuvo él ahí, el Libertad estuvo interesado y hablamos con ellos, todos cedimos por el tema de que él demostró que era jugador de primera en Tacuarí, ¿verdad? Pero tenía que demostrar que podía ser jugador de equipo grande y creo que demostró, ¿verdad? Y como dijiste vos, disculpame que este es el momento que él quiere marcar una diferencia económica y asegurar el futuro de su familia también, ¿verdad? Carlos, o sea, ya podemos adelantar que la decisión está tomada. Le ofrece Libertad renovación y no renueva. No, yo no dije eso. Con Libertad estamos conversando, ¿verdad? Y yo hablé con Ditores y le dije que había propuestas de afuera, ¿verdad? Pero que él quiere quedar en Libertad. Él es jugador de Libertad, le agarró cariño, de los 13 años está ahí, pero que tendríamos que negociar, que nos escuchen a nosotros y nosotros le escuchamos a ellos, ¿verdad? Tiene que mejorar el salario, la propuesta, ¿verdad? Y hablar, decía, buen entendedor, pocas palabras, hablar y ver que si ellos están con el tema de Jorge de los Ríos, pues teníamos más comunicación, digamos, con él, que manejaba, y eso el tema de la parte del plantel y todo eso, ¿verdad? Pero ahora ya es con el presidente, por eso ya hablamos con él en una oportunidad y seguramente antes del 31 tendríamos que tomar una decisión, ¿verdad? Yo justamente hablé con Lucas y le dije que por cuestión al cariño y al respeto que tenemos hacia Libertad, viste que le llaman o para que él hable, ¿verdad? Le dije que se mantenga al margen y yo estoy manejando el tema de las propuestas y eso, ¿verdad? Y una vez que nos sentemos de nuevo a hablar con Libertad, tenemos que ver que si ellos en realidad tienen la intención de que Lucas siga en fila de Guma, ¿verdad? Hola Carlos, ¿cómo te va? Gardani te saluda. Un gusto, buena? Escuchándote. Qué bueno es que la familia esté encima, o en este caso vos, sobre nuestros hijos, ¿verdad? Porque escuché altos y bajos, la peleaste casi 4 años y quiere ser mucho la contención familiar. Pues tu hijo es un crack, yo lo sigo hace tiempo y a lo que nos están escuchando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como padres
vemos la salvación con nuestros hijos, o en este caso cuando es jugador de fútbol, ¿verdad? Y es muy importante lo que acotaste, ¿verdad? El saber esperar, el saber morder, y a partir de ahí dar los dividendos que te estás dando, ¿verdad? Yo me imagino que Libertad te va a llamar y seguramente van a arreglar, ¿verdad? Y veremos, ¿verdad? Como te digo, no fue fácil. Vos le ves fuerte a Luca, un jugador decidido. Yo creo que ustedes, tanto usted como yo, creo que cumplió con creces, ¿verdad? Como dije anteriormente, jugó la mayoría de los partidos y pasó mucho, legalmente pasó mucho sufrimos, su mamá, su hermano, mi hermano, nosotros que estamos cerca de él, y llegó un momento ya quería alargar todo, ¿verdad? Y llegamos a inclusive llegó un momento que a mí no me gustaba hacer eso, pero como veía que no tenía oportunidad, yo le decía a Dani, ¿a quién le podemos llamar para que nos dé una mano? Es decir, en un momento de desesperación, ¿verdad? Lucas me dice, no, me voy a poner a estudiar, no, papá, ya no es. Cuento como anécdota, por ejemplo, que a mí me dolió decirle, ¿verdad? Pero le dije, pasó Morínigo, pasó Álvarez, bueno, con Chamó jugó los últimos partidos, pasó Ramón Díaz. Acá el problema, o sos vos o son los técnicos, le digo. Con el dolor en el alma le dije, ¿verdad? Como diciendo, yo pues no estoy dentro de él, como diciendo, o vos sos el que no servís o ellos no. Y él me dice, papá, yo me siento jugador de primera, pero si no tengo minutos, ¿cómo querés que demuestre? Me dice, ¿verdad? Y te agarra esa impotencia de querer ayudarle y no poder hacer nada, ¿verdad? Y bueno, Carlos, me entiendes. Las anécdotas que contás como papá, acá describe lo que sos en la parte humana, cuando lo dijiste, lo estás contando, y vos sabés cómo es jugador, cuando el técnico te pone o no te pone, y vos le dijiste, si pasaron 5 o 6 y no te pone, habrá sido con mucho dolor a tu hijo, Carlos, y ahora lo que es el fútbol está para salir, Libertad ya sabe, y a Bahía se le suma Vitória de Brasil, ¿verdad? Están clubes, no te puedo dar nombre por un respeto hacia Libertad, Arturo, ¿verdad? Nosotros nos debemos a ellos por respeto, por cariño, y tenemos contrato, es decir, tenemos mi club, porque con Lucas hablo mucho, ¿verdad? Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, entonces debemos respetarle principalmente a Libertad, que es dueño de su pase, y tomaremos una decisión que le convenga a Lucas, ¿verdad? Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor es Lucas, que así como están las cosas, ya se está despidiendo Libertad con lo que es el futuro, que ya comienza a programarse incluso fuera del país. Gracias, Carlos, muy amable. Cuando quieran, estamos a la orden. Gracias, Carlos Sanabria. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com, regala Bemyflores. Perdón. No, lo de Lucas nomás, para ampliar de vuelta, información que llega bien de adentro. Otro equipo que se sumó y que preguntó por él, incluso con un contrato de 4 años, que dicen 4 años, Corinthians. Ah, por eso dijo un poderoso de Brasil. Corinthians. Ah, por eso dijo. Poderoso de Brasil. Poderoso y 2 de media tabla, y allí son Victoria y Bahía, los otros. Sí, señor, Corinthians. Corinthians, Victoria y Bahía, los 3 equipos interesados. ¿Y tú después de cuánto tiempo retorna Cerro? Y 2011 fue lo último. Porque él había ido a Quilmes, pero no algo pudo pasó jugar. con Iturbe, anduvo bien en Cerro y él como que dijo, ¿por qué no me consideran? No, él algo de contrato fue en el 2009, él aparece en primera y después tiene un problema contractual, porque no él era quiso menor, firmar, claro. Y ahí va a Quilmes en el 2010. Él no quiso firmar. Cerro judicializó y entonces no pudo jugar en Quilmes, estuvo creo que 2 meses. ¿Por qué no pudo jugar en Quilmes? Y porque era menor de edad y se había ido casi sin el aval de Cerro Porteño. Cerro no le había Cerro dado seguía teniendo. ¿Y después de cuánto está para volver a Cerro? Y 12 años después, o sea 13 ya el año que viene, porque 2011 él juega toda esa Quiere Libertadores. decir que volverá luego de 13 años. ¿verdad? Y 13 años cuando juegue el año que viene. Está para volver. Prueba Clansol, el omeprazol de la ASCA que elimina síntomas gástricos por 24
24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Y tú le trabajas ahora con su preparador físico? ¿O con un preparador físico particular? ¿Y cuándo tiene que sumarse a Cerro? Y el 27 empieza la pretemporada de Cerro. 27 porque Bernal era ayudante de Troglio. Sí, ellos lo hicieron debutar con 16 años en el 2009. Estudia en el Instituto de Profesión Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Si se va Fernando Cedrés, ¿con quién juega en la media cancha Olimpia? Con ¿Cómo Richard, juega con Chiqui Richard, Arce? con Richard. A priori con Richard. ¿Y quién más? Y está Walter Gómez. Marco Gómez. Marco Gómez, perdón. ¿Va a jugar con los tres, veo? ¿Y por En qué algún no? momento podría llegar a utilizar a los tres juntos, pero... Yo creo que por el despliegue que tiene Fernández Cedrés con Richard, Sí. son los dos volantes. Después por fuera Y con Hugo Benítez pareja con... Y con Barreto. ¿Y Saúl Salcedo qué pasó? Y Saúl sí se recupera Y Saúl bien. Cuando vuelva depende bien. de cómo va la pretemporada. Va a tomar un tiempo. Porque él no va a arrancar 100%. De arranque va a ser Junior con... ¿Y Olveira va a Nacional o Peñarol? Hay un interés. Se habla de eso en interés, Uruguay. pero Pero creo que Olimpia hasta ahora espera. continúa. Hasta ahora continúa él y Espínola. O sea, va a tener Quiere dos decir que arqueros. para el próximo año podrían dejar el fútbol paraguayo Jan y Olveira. Podrían, no estamos afirmando. Sí. Posibilidad de que dejen. Jan y Olveira. El arquero de Cerro. Y Martín Arias queda como arquero. ¿Y arquero de Olimpia? Y Espínola. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Chair y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Chair. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol PY. ¿Qué dice uno? Experimental Tour Verano Paraguay con Eri Marga hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 gotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Eri Marg, lo que la fábrica no te dio. ¿Sabe cuál es el club que más movió? En materia de No incorporación de Cari, o refuerzo. que llama. Sí. No, ya sé, ya incorporación, refuerzo, qué significa incorporar y qué es refuerzo que te va a dar refuerzo, y el otro una incorporación, ya sé, ya eso que se usa mucho, no, es refuerzo sin incorporación. ¿Quién sumó más incorporaciones? Y General Caballero, por ejemplo, tiene 4 nuevos. Ayer anunció 2 argentinos. Después Luqueño. Sudamérica tiene mucho. Sol. Sol tiene Sí, mucho. los nuevos, en el caso de Sudamérica, 2 de mayo. Tiene 5 o 6. Tiene 5 o 6. ¿En cuánta cantidad? Los que ascendieron son 2 de mayo, entonces 2 de mayo y Sol, que son los que ascendieron, tiene más cantidad de incorporación. Sí. Comes y Bar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. En ese sentido, de reforzar, entonces fue una incorporación y no un refuerzo Moreno Martín para hacerlo. Y vino como Con refuerzo. ese sentido, en la conclusión que sacás, ¿qué me mira? ¿A quién le decís papá vos? ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Es un juego de palabras, nomás yo vine reforzando con una gran estrella. Y ocurre que no pasó, entonces al final va a decir sí, quisimos incorporar, Al final fue un esfuerzo. Claro. Con CNT explota 2.500 millones de guaraníes en premios, millones en efectivo, una camioneta 4x4, una casa quinta y un cartón de regalo para el 31 de diciembre. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. Después habilitamos WhatsApp, ¿verdad? Sí, Víctor? 0971 10 80 10. El que tiene nuevo club en Perú es Hernán Pérez, va al Unión Comercio. Hernán Pérez, que hace poco hablábamos con él. Y Unión cuando Comercio no cerraron jugó el Caballero. competencia internacional. Este año me parece que no, pero va a jugar. venía haciendo ruido Pero sí, internacionalmente. llegó ya Pero llegó a jugar Sí, ya. sí.
Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participas del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. 13. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. No quiere hablar Espínola, Gerardo, ¿verdad? No quiere hablar. Servicio para tu Toyota Camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 13-4. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado en isal.du.py. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad de Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y otra información de Perú. Se sabe que Fossati dejó Universitario para ir a la selección y ahora suena César Farías como técnico universitario. Y agrego otro nombre que ayer ya comentábamos. Se habla de que Moreno Martins también es opción en Universitario de Perú. Moreno Martín. Así que se juntarían otra vez, según esta información, Farías y Moreno, porque en Bolivia ellos estuvieron juntos en la selección. Sí, William Rivero ahí coincidió con Moreno, ¿o no? Creo que cuando salió Williams, Riveros, Moreno Martins, no, me parece que ya no coincidieron. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, Chaco, me respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo grande, comenzá a dudar. Y el caso de Carlos Espínola, Hugo, si consideras que hay algo para aclarar, si consideras necesario, ¿qué pasó realmente con él? No quiero entrar mucho en ese tema de Carlos, ¿verdad? Más que decirte que en 20 años de carrera es el jugador que más yo he ayudado económicamente como afectivamente. Lo consideraba un hijo y de la noche a la mañana me dejó de atender el teléfono. Él ha de tener sus motivos, aunque sé que no tiene ninguno. Lastimosamente terminamos así. Yo tengo un contrato de representación todavía, aunque yo no sea agente FIFA, seguramente voy a dirimir alguna diferencia si pasa algo en el ámbito civil nomás, y realmente me decepcionó como persona. ¿Recurriste al papá? ¿Le preguntaste por qué o no? No. Yo con Carlos Espínola, padre, las veces que me tocó ayudarlo, incluso en una enfermedad, lo acompañé a su hijo. Carlos era de Paraguay, era como un hijo para mí. Por eso nomás todos los jugadores, y te pueden decir todos, Hernán Novi, Germán Cafa, te pueden decir Leonardo Bordá, te puede decir Guillermo Beltrán. Todos los jugadores con quien yo he trabajado saben que yo soy una persona honesta y de mente abierta, y si hay algo bueno para ellos, yo voy a ser el primero en dar un paso al costado, por supuesto, reconociendo mi trabajo. Y fue una comunicación que se cortó simplemente de parte de él. Ya no me atendí más el teléfono, ya no me respondió más los mensajes. Y bueno, tampoco tiene la valentía de asumirlo ni de decirlo, porque yo no le fallé nada a Carlos. Así que de mi lado estoy muy tranquilo, estoy muy contento con el trabajo que yo hice con él. Le di lo mejor de mí en todos los sentidos, en lo económico, en lo afectivo. Le banqué 1 año y medio, prácticamente 1 año sin jugar, en todos los sentidos. Y la gente de Nacional también sabe que es gente de primera. Y en ese sentido estoy tranquilo, pero sí me siento muy dolido y muy apenado y traicionado, porque por lo menos hubiese esperado que se siente a hablar conmigo o que me atienda al teléfono, nada más.
o que me respondan los mensajes. Pero bueno, así uno conoce a las personas y el karma existe, así que uno tiene la tranquilidad de haber hecho lo mejor para esta persona. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto, perdón, decía Hugo. Sí, sobre Carlos Espínola. A todo ponerle Bistoni, mantenimiento de moto, autocamioneta, tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0183 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julio Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo. 13-8. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021 236 3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Hernán Pérez, a la Unión Comercio de Perú. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, contanos cómo se dio tu vínculo con Unión Comercio de Perú. Estamos con Hernán Pérez. Y como una semana contactaron conmigo mediante un intermediario y hasta ahora seguimos charlando y creo que posiblemente se irá para Unión. ¿Pero quién te llama de Unión Comercio? ¿El técnico? ¿Vos no tenés representante? ¿Trato directo con la dirigencia? Vamos a volver a recuperar con Hernán Pérez, por favor. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicio. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámanos al 729-6060. Fleming. ¿Lo anunció, Víctor? Ayer, sí, por eso me resulta llamativo que él decía que está para pero cerrar. por eso le pregunto, si no tener un representante en la negociación, alguien le dice, puede anunciar, le anuncia al club, y él dice, estáis cerrando, y el club ya dice sí, y el propio protagonista te dice todavía no. Hernán, ¿cómo andás? Muy bien. Hernán Pérez, el club Unión Comercio ya te anunció como jugador de su club, del club, digo. ¿Hernán? Tiene problemas, señor. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Y Bobadilla hasta el 2027. 2027. 2027 con el San Pablo. 2027. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Veo aquí el plantel de Unión Comercio, el nuevo equipo de Hernán Pérez. Su compañero será el ex guaraní Gino Guerrero. ¿Se acuerdan de él? Que en realidad aquí tuvo un suceso fuera de la cancha. Sí, extra. En su momento. Casi no jugó en guaraní, pero formó parte. El peruano. Él estuvo detenido. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez con él? En un partido en General Díaz, ¿verdad? No fuimos. En General Díaz, ¿verdad? En General Díaz que yo me senté acá. No quiero, no es correcto. Pero ya me dio sensaciones no muy. Me fui a ver el partido, me transmitía, creo que me fui con Diego. Y vamos a ver para la cancha, a ver este partido. Yo le conté, en privado fue. Vos, qué chusma. Pero yo estaba esa vez también en la cancha, por eso yo me acuerdo de qué chusma sos, Víctor. ¿Qué parece? Y ahora no contar, Arturo. Yo, ¿por qué voy a contar? ¿Por qué voy a contar? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No importa quién yo era, no voy porque
era yo que estaba ahí. Eso Claro. no. Fue un acto de mala... Eso nomás. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Clocol Paraguay. El arquitecto dice, averigua un poco de Olimpia, contactaron con Auché. Otro que le agrada, chiqui. Ayer tiró un mensaje en sus redes, Auché, decía... La espera desespera. La espera desespera, exactamente. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados stock, precios imbatibles todos los días. Pan dulce stock 400 gramos a 6.700 guaraníes. Banana carapé el kilo a 2.250 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados stock y Stock Express. ¿Con quién tenemos que hablar ahora? O con el doctor Aldama, ¿verdad? Sí, sí, aunque él últimamente deja a cargo para hablar con los medios a su hijo, a Sebastián. Gerente. Vamos a hablar con Sebastián. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 13 y 14. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Quiere decir que Auché Olimpia, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a medio campo? Si se dan, todo si se da. Auché, Fernández Cedrés. Y Auché podría jugar por izquierda. Puede jugar por fuera, puede jugar en media punta. ¿Y Espinosa cuándo cierra con Libertad? Perdón, Matías Espinosa. Sí. ¿Cuándo cierra? No tuve más novedades de él. Y tenés que averiguar si vos te ibas a cortar con Teja. Así es. Vos me dijiste, a Olimpia no. ¿En qué plaza vamos a hacer? No le van a... Si se va Matías Espinosa a Olimpia. Las Tejas ya están. Tenemos todo preparado. Las tallas de... vamos a hacer en la plaza ahí. ¿A qué esquina? La Plaza de Plaza la América. Ahí estamos. Guillermo Che, ¿cómo te va, Guillermo? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo, ¿cómo el tema, Guillermo? ¿Cómo preguntarte? Guillermo Auché. Guillermo es un muy buen jugador. ¿Qué es lo de Olimpia, Guillermo? Vamos directo al grano. ¿Cómo? Olimpia, alguien te llamó, habló con vos, otros son trascendidos. No, yo estoy acá en general, Arturo, a mí nadie me llamó. Yo estoy entrenando acá en el club, yo como digo siempre tengo un contrato hasta 2024 y bueno, si alguien me llama estaré dispuesto a hablar sin problema. Por eso te preguntamos, Guillermo, porque está en boca de muchos. Guillermo Che, un crack, muy buen jugador, y si Olimpia consigue levantar la inhibición, está Fernando Cedrés, el que está en Santos, que fuera de Guaraní, se te menciona. Redondeando esto, para no ser larga la entrevista, deseándote lo mejor, y feliz Nochebuena y feliz Navidad. Con vos nadie habló, Guillermo, ni con el club. No, hasta ahora ningún club se acercó a hablar, ni conmigo ni con el club, Arturo. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Hola Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Guillermo Che. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí y Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Vamos a ir entonces enseguida con el WhatsApp de Dito. ¿Qué número tiene tu WhatsApp? 0971-108010. Todo el hincha de Cerro, ¿no? A ver cómo... ¿Dónde te va a cortar? Acá estoy preguntando. ¿Te vas a cortar con Teja, te dije? No, vos me dijiste. Matías Espinosa se vaya a Olimpia. Si se va a Olimpia, vos te cortás con Teja. Ahí sí. Pero ¿en qué plaza te querés cortar? Y acá enfrente está bien. Mira que él te va a desnudar, va a agarrar... La Teja. Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokyo 12.021 en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Tiene que sacarse el pantalón, si es posible, calzoncillo, los huevitos, y ahí se corta la Teja. Mira aquí, dice, no aceptó todavía, dice el mensaje. Yo te digo que vos te vas a cortar con... Pero a Olimpia no... No, yo no sé... A la puta, perdón.
Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá y Voz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿No? Sí, está... Y vos no vas a cantar para Navidad. El hincha de Cerro, ¿cómo ve la vuelta de Iturbe, verdad? No sé. De Iturbe, sí. Comandante, ayer aprendí dos cosas. Me fui pensando en esa frase que tocaste ayer. Una cosa es conocer, no, hasta ahí no me y otro es entender. Saber. Son cosas distintas. No, pero Y enredate nomás. Y lo que dijo Carlos Gracia ayer. Si yo tengo un equipo, voy a hacer lo que él dijo. El 8, dinámica. El 6, fuerza. Y el 10, talentoso. ¿El 6 qué? Fuerza, que él era el que imponía la fuerza. El 8, dinámica, el que dijiste, el que hacía el recorrido, que era Osorio. Y el 10, ese medio campo de Cerro. Ese medio campo de Cerro era muy completo. Pero esas tres cosas yo quiero en un equipo. Eventualmente, si agarrase algún equipo. El mejor mediocampo probablemente de la historia profesional del fútbol paraguayo tuvo Cerro. Probablemente, después podrán otros tener otra idea, yo respeto. Juvencio Osorio. Dinámica. Y velocidad de la gran puta. Pero era mucho de dinámica. ¿Qué? Si vos te digo yo. No, te pregunto. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Abad Pérez al Unión Comercio de Perú se cortó la comunicación de Víctor, ¿verdad? Sí. La anuncian como un hecho y él todavía falta cerrar. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Después de Iturbe, Terasole o Caracosta. Iturbe. ¿Por qué pones después de Iturbe que viene? Después de Iturbe que viene, dice Ocar Acosta. ¿Qué quiere decir? ¿Calle vio qué? No entiendo. Y hay una calle que es Iturbe. Yegro viene. Yegro Ocar Acosta, Yegros. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de ético. ¿Cómo te va, Paraguarí? ¿Y por dónde? Tranquilo, Carlos. Decime una cosa, no, Víctor Villalba le preguntó. Yo no le hubiera preguntado por qué no está más como representante Hugo Gauna de tu hijo. No. Vamos rápido en Teleshow. Y dijo que no tuvo buen comportamiento tu hijo con Hugo Gauna para hacerla fácil, Paraguarí. Yo sé que no puedo decirte nada porque no sé. Porque dice que no le tendía el teléfono, no lo toma más con el debido respeto que te merece, pero quedó disconforme quien fuera su representante, Paraguarí. Por eso no. Por eso te digo, no sé, no te puedo contestar yo esa cosa porque la verdad no sé la profundidad de qué pasó. Y bueno, ¿y va a Olimpia tu hijo? ¿Cómo? ¿Se va a Olimpia? Y hasta ahora que yo sé que no hay nada. Todos son comentarios, ¿verdad? Y comentarios, lo que está saliendo, comentarios. Y bueno, Paraguarí, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo. Sencillo y fácil en la respuesta, muy amable. Dale, cuando quiera. Cuando Paraguarí Espino le dice, su hijo no le dijo nada, ¿verdad? Sí, no. Responde él. Y Olimpia tampoco sabe. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diésel. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Francisco Vera, centro delantero, buena técnica con protección. Últimamente Celaya de México quedó libre. Sí, Francisco Vera que estaba en Celaya. Celaya que viene apareciendo mucho en escena por el tema de los jugadores juveniles. Él estuvo en las selecciones inferiores, estuvo siempre, dice. Y estuvo hasta la sub-20, recuerdo en su momento, Francisco Vera. Sí, que ahora está. ¿Y dónde está él ahora? En México, estaba en Celaya. Y repetimos esta información. Francisco Vera, centro delantero, buena técnica con protección. Últimamente en el Celaya de México quedó libre.
quedó libre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. No en Cerro, dice Ocalacota, nosotros pensamos que Iturbe Yegro, así fuera. Que en Cerro, y no hay nada todavía. No. El que está siendo... Cerro tiene 3-4, tiene, ¿verdad? Un 9 falta. El que está siendo ofrecido a varios clubes, incluso de la región, equipos grandes y también a equipos aquí, es Darío Lescano. Que estaba en Colo Colo y casi no jugó. No le fue bien en ¿Quién? Darío Lescano. Que está siendo ofrecido. Sí, ex seleccionado nacional en su momento. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a... Están preguntando, Chiqui lo conoce, dice. A Vera. A Francisco Vera. Chiqui dice que mandó a preguntar cuando se enteró esta información. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Postal te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.postal.la. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Manuel, dice José Solís Manuel Yashimoto. Casco estuvo ahí. Hashimoto. ¿Y qué se hizo Hashimoto? Yo después que salió de Sudamérica ya, y fue a equipos de la intermedia, lo perdí de vista. Decí Bienestar y Certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo. Para hacerlo lo más cercano se llama Juan Manuel Iturbe, ¿verdad? Sí. Aucho Olimpia dice el jugador, desconozco. ¿Es factible Fernández Cedrés Olimpia? Sí, si consigue superar la inhibición. ¿Y después qué más? Matías Espinosa, Libertad no le respondió todavía. Lo de Hugo Benítez, que está para... Hugo Benítez para jugar en Olimpia Central. En Comercial La Economía San Lorenzo encontrás alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a viernes de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Por qué no se cerró lo de Matías Espinosa con Libertad? Alexander Barbosa no va. No, pidió una plata que no sacase al presupuesto de Libertad. Y Victoria preguntó por Matías Espinosa y no cerró también. Tampoco con Matías Espinosa. Tampoco cerró. ¿Y dónde va a jugar? ¿Te va a cortar con Teja, veo? ¿Cómo es lo que no entendés? Vos le tenés que explicar a Francisco. Yo dije que una probabilidad. Olimpia no se va, dije y que me mantengo una que probabilidad. No se va. Y dijo Francisco al aire, si se va me corto con Teja. Muy bien. Pero, hay jugadores que se van 6 meses. Olimpia pasa, no de presión de deseo, pasa. Suponte que pasa Meliano. Entra en fase de grupo. Sí. Sudamericana. Sí. Y ahí tiene otra connotación. Y puede ser que el propio Matías dice, yo no digo por Libertad. Raro que no hayan cerrado. Porque Olimpia tiene menos dinero que Libertad. Eso es lo que vos tratás de decir. Por eso te va a acordar con Teja. Es decir, y aparte, no. Vos lo que decís, si me corto, si vos lo que decís, Matías Espinosa no acepta Libertad, suponte, y acepta Olimpia, vos decís no, porque vos mirás la parte económica. Y otras cosas más. Por eso te va a cortar con Teja si es que se va a Olimpia. Yo miro, consiguió su mejor nivel jugando en Libertad. En selección paraguaya. Fue convocado a la selección paraguaya. ¿Y por qué Libertad gana muy bien y cobra en fecha? ¿Y por qué no? Va a jugar Copa Libertadores, fase de grupos. En Olimpia, haciendo el contraste, va a jugar Copa Sudamericana, va a cobrar atrasado, va a encontrarse con un grupo nuevo. Pero nadie pues echa mérito a Libertad. No. Acá no se trata de echar mérito a Libertad. Parece que yo quiero llevarlo a Olimpia y vos que se quede. No se trata de eso. No. ¿Por qué Libertad no arregló con él todavía? Porque le piden más plata. ¿Qué es lo que le pide más plata? Quiere una mejoría económica. Quiere una mejoría económica. ¿Vos estás seguro, veo? Y es lo mismo que, por ejemplo, ahora Lucas Sanabria. Exacto. Lucas Sanabria está pidiendo pero Matías Espinosa ya alcanzó un nivel de sí, selección. Matías Espinosa y aparte de hoy el lateral izquierdo de la selección paraguaya. La dirigencia liberteña ya sabe que si lo suelta puede ir al archirrival. Porque hoy día el archirrival de Libertad es Olimpia. Y Olimpia, su archirrival es Libertad. Y Cerro también. ¿Por qué te saltas? No, porque... Vos dijiste, si Matías Espinosa se va a Olimpia, me corto con Teja. Sí, así dijo Bravito. Sí, así mismo. Y ya está preparando la Teja al niño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados.
Seguinos en Instagram, llámanos al 450310. Cristal Caos, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Dentro de lo que piensa Francisco está bien, porque ahí está Zavala que renovaron como titular. No va a ir a ser suplente de Zavala. El problema del funcionamiento a la izquierda sí se va con Zavala y con Matías Espinosa, ¿verdad? Matías Espinosa, Zavala, extremo a la izquierda, los dos. Sí, se va. Uno más volanteando como... A mí lo que es muy jugado, a lo mejor, yo no digo lo que se vaya, muy jugado lo de Francisco López, que si se va a Olimpia, él dijo, me corto con teja. Llega la Navidad a Punto Farma. Hasta 24 de diciembre te esperamos para que realices tus compras y sorprendas a toda tu familia con los mejores regalos en esta Navidad. Y acordate que tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además el tu más economía. capa dice, acá le llevo las tejas, Panchito. Dice. No, Nagelman. Sí. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Arreglaron Iván Ramírez. Está bien. En un momento estaba para salir. Y Tito Villalba arregló. Está muy bien. Ya arregló también. Está muy bien. Eso es lo que me dicen. Pregúntale por Matías Espinosa. Ya le pregunté y me dijo, no aceptó todavía. ¿Por qué no aceptó? Pregúntale por qué no aceptó. Creo que está escuchándolo, así que... ¿Por qué no aceptó? Pregúntale. Si sos socio de la Universitaria de Asegurar lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Dice Diego que ahora de Editor está hablando con Matías Espinosa. Para tu tranquilidad. No, pero le puede decir que no. Que no va a sé ser por lo que reelecto. puede- No, pero si vos te reunís es porque se puede cerrar. No, mira, que se reunieron con Barbosa 2 veces y no cerraron. No, pero... Capaz le diga... Lo que Barbosa pidió, lo que ganaba No, Jorge Barbosa Rosati en pidió Cerro. Pero como que está más tranquilo. creo que ahora, Pancho, el ahora que presidente de está- la República... bueno, en un momento del semblante ¿Vos te ya era otro. imaginás la guita que va... sí. Vos sabés, en redes sociales, No, Francisco no, se corta con teja. Yo ya me imaginaba los huevitos de Pancho en mi mano para agarrar y... Vamos a hacer negocio ya de eso, ¿verdad? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura. Dice en la vida. Elvio Rojas, nuestro representante, bueno, la gente sabe quién es. Francisco sabe aplauso y no se va a cortar y hace así. Ah, bueno, gracias, Elvio. Que vos sabés. Me quedo tranquilo. Elvio Rojas. En Tupi el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. La gente sabe. Dice el doctor Enrique Capelo, mi cariño para hoy y la familia doctor Capelo. Dice el doctor Capelo, teja de lata o de material querés, dice. ¿El doctor Capelo? Sí. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Codelpa Solidario el jueves 28, todo por Juan Manuel, asado con ensalada, con encuentro de fútbol, 25.000, buena niña edición. Sí, señor. Mucha fuerza, querido Juan Manuel Bataglia, sabe el aprecio, mucha fuerza para Juan Manuel, para toda la familia. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1331. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Y ya sigue la reunión de auditores. Vos no tenés contacto para decirle. Ahí llegan los mensajes, justo. ¿Qué dice? ¿Cerró? Vamos a devolver más las tejas. Las tejas se devuelven. Ya, pregunte, ¿por qué no acepta? La pregunta fue, ¿quiere más plata o quiere más años de contrato? Y dice, los dos. Tipo Barbosa. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. 1332. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Subellala 4623. Búscanos en redes
redes sociales como Class Motors. Ya dijimos lo de Barbosa, que quería más plata y contrato de 2 o 3 años. Lo que pide Barbosa es lo que ganaba Jorge Fossati y todo su cuerpo técnico en Cerro. Eso es lo que pide Barbosa. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. 1233. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, visión más digitales, más humanos. Barbosa sabe cuánto le puede pagar si es de Fortaleza, ¿verdad? Fortaleza. Sí, Fortaleza. Bueno, Fortaleza y Rusia. Bueno, y sabe Rusia. cuánto es. Y entonces él le dice, yo tengo estos seguros. Acá está. ¿Me pueden pagar? Me quedo. Y a lo mejor Barbosa le dice y le muestra. ¿Sabe? Y le dice, esto es. Y le puede decir, Libertad, confirmame. Y le puede decir, ¿querés que le escriba? Y sí, no. Le puede mostrar por Barbosa. Claro. Y entonces eso nomás, tampoco él pide... Del lado que se está trabajando, el 1% que queda, pues me dice 99% que no continúa Barbosa. Hay un 1%. Ese 1% es que están tratando de convencerle al jugador de que baje un poco más sus pretensiones y desde el punto de vista competitivo. O sea, le dicen, el equipo de Rusia, donde va a ir, no va a jugar Champions, no va a jugar, no es un equipo top de Rusia. Y Fortaleza tampoco va a competir por el Brasileirão. O sea, y el jugador quiere seguir ganando títulos. O sea, ese es un poco el espíritu de Barbosa, quiere seguir siendo campeón. Pero entonces ya hubiera sido Libertad otra vez, si con ese criterio... ese es el discurso más o menos que le están... Pero ocurre que si le muestra y te muestra y vos no tenés, por algo es. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participás de millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pruébalo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión de mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿De dónde viene la palabra me voy a cortar con Texas? ¿Dónde nació? Veo claro. Mientras estoy buscando opciones, señor, aquí. Teja española, teja romana, plastiteja, teja de barro, teja asfáltica, a ver cuál de vale, todas. Porque dice me voy a cortar con teja, dice. Es lo que más se escuchaba acá, Vamos a hacer en Villamorra, ¿verdad? Sí, muy bien. En la plaza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenio. 1335. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Fuerza, Pancho, tranquilo, no lo estamos contigo. Tranquilo, hermano, otros van a cortar. Otros van a usar la teja, pero para cortarse el bigote. ¿Qué dice? Pero no, es ni una expresión de deseo muy jugada lo de Francisco. Y entre vos y Francisco, los dos se van a cortar con teja. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Parta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Pancho, si querés te llevo la teja, gratis. Clansol de Lasca, una cápsula al día, tiene bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814-34771. Mopio, Pancho, no, Cerrita. La mejor opción para instalarse industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Para este sábado tengo proyectado salir con una chica. Hace un mes le vengo hablando, pero ella no tiene permiso de su papá. Estoy hablando al pedo. Lectura comprensiva ese socio, ¿entendés, vio? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que le pasa? Él te patina. Pero patina, en serio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Por qué, Pio, siempre como no te tenés que desmilitar la información de Pancho? Siempre que dice algo vos saltás y al toque, no que es su informante. Es verdad, pero él pues asegura. Es verdad. Asegura pues él. Le dije lo de Barbosa y tuvo que esperar. ¿Hace cuánto dije lo de Barbosa? En el Twitter de Fútbol a lo Grande, va en dedicatoria a Francisco. Le pusimos hace 5 días, 6.
Bueno, Alexander Barbosa quiere primero, no, esa plata no pusimos, quiere asegurarse 3 años. Sí. Después surge la parte económica. No es que le descalifique. Y sí. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Pancho, averiguar nomás ya dónde se vende prótesis. ¿Sabes por qué? Para. Porque cuando yo dije Olimpia, el que me descalificó fue Pancho. Cuando yo dije Matías Espinosa puede ser de Olimpia, dijiste vos, si se va a Olimpia, me corto con Teja. El que me descalificó fuiste vos, le digo al oyente. Yo dije, puede ser Olimpia, si se va a Olimpia, dijo, me corto con Teja. El que dijo fue Pancho, y el que me descalificó a mí, porque dije Olimpia, fue Francisco, no fui yo. Copetrol ya premió de vuelta a 2 afortunados con los Polo Track y combustible gratis por un año. Vos podés ser el próximo. Carga desde 150.000 guaraníes y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Se viene otra demanda entonces, Arturo, para Olimpia antes de que firme luego ya, anticipado. No sé si viene o no viene. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cómo, Pioche? Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro. Crédito para tu 0 kilómetro. Tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Pancho, archirrival, Olimpia y Libertad. Realmente con los archirrivales de todo estas 2 últimas décadas son Cerro y Libertad. Fíjate en la estadística, Pancho, qué diva es lo que decís. Tratale bien. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. No se va a para uno por lo visto cuando juega Olimpia y Libertad. No pasó por para uno. Yo le digo a una persona cuando le entrevisto, con mucho respeto, ¿te puedo preguntar si se va? Le digo, yo le he entrevistado, con mucho respeto. Héctor se va y le dice la araña de él, papá, ¿te puedo preguntar? Estamos todos locos. Con CNT explota 2.500 millones de guaraníes en premios, millones en efectivo, una camioneta 4x4, una casa quinta y un cartón de regalo para el 31 de diciembre. Pedí CNT el poder de cambiar Che por Emoy. Con cariño, Arturo. Shell Lubricantes te regala una camioneta Max 0 kilómetros comprando productos Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completar los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de venta. Participaste del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Ya salió el videoclip de Alder. Tan promocionado. Ya salió el videoclip de la canción nueva que adelantó acá. Exactamente. Y la bruja cuera una vez, ni paciencia de. Opa otto paurende maullaje arapujare y pirebai. Problema güero cuando COVID o ocasiona o baitema pueda causar hina jeta y te no pope tu apete sapo te sapo no pope tu apete sapo Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 fútbol a lo grande, dice así. Tomate, loco de papa, cebolla. Pancho, Alder. Hagan la güeruana a hacer la teja. Teja de güeruana a hacer. ¿Vos querés seguir en el programa? ¿Vos querés seguir en el programa? La próxima vez que hablas así de Alder, ¿vos querés seguir? Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9. Cuando Alder esté por acá, le vamos a invitar a la radio. Aparte a ella le gusta cantar, tiene que cantar. Un dúo. Psicólogo. Bien. ¿O qué te gusta el karaoke? Psicólogo fantástico. Jugar y ganar en Slot del Sol Online. Casino Online. Jugar y ganar en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 1342. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Servicios para tu Toyota Camión Hino. No te llenen la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Hay más WhatsApp ahí? Sí. Otro.
Pancho, ¿qué vas a ver vos si Olimpia paga o no en fecha? ¿Qué vas a ver vos, pecho frío? Por tratarle bien. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede Central España 330, San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Comandante, 4 equipos no, yo lo existen en el campeonato paraguayo. Hasta Alde García tiene más espacio que los restos del equipo, los equipos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Comandante, parece que después de mucho volvés a estar nervioso. No te olvides que hay que tener ahora espíritu navideño. Asado y Fútbol Álamos, porque si Fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0176-10-10-10. Avanza siempre con Kenton ya, comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @ recuperar PY, calidad Papasa. Arturo, la araña Denis no conoce todavía la historia que cuando le moqueteaste al Bambiro. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, autocamión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Arturo, ¿viste todo lo que ocasionás? ¿Te gusta armar quilombo? ¿Qué es lo que yo hice? Yo dije que Matías Espinosa podría ir a Olimpia. Y dijo Francisco López, descalificándome: si se va a Olimpia me corto con Texas. Es lo que dijo él. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. A su favor, si él puede ser transferido al exterior, pero no habría problema. Brasil, donde sea. Lo que dice Francisco, que a Olimpia no. Y yo le dije, ¿por qué no? Y respondió, si se va a Olimpia, me corto con Texas. Y el niño, acá ya pidió permiso a la municipalidad en la plaza. Sí. Coño, La América. Al lado de los bomberos. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Justo esta tarde voy a pasar a los bomberos a pedirle su carro de bomberos. Vamos a usar como una especie de escenario y sobre Tarima. el carro de tarima, y sobre el carro de bomberos vamos a subir con Pancho para que pueda ver todo el público. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Y se va a Olimpia, Matías, vamos a transmitir por Instagram, con auspicio, todo, y varias tejas de distintos materiales de construcción, lo que van a auspiciar. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Liberate de los prejuicios. 1345. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Qué es eso, Estilo Alder Alcides, le cambió la letra, pero le hizo perro, este no es un grupo para atentarse por club ni nada, o sea, vamos a suspender, boludo. Por favor, dale, oh. Qué bien. 1000 Empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 Empeños. Pancho, tenés que atender lo que decís, porque se acuerda de todo, hijo, y soy esclavo de tus palabras en ese programa, soy esclavo de tus palabras. No, él nos dice que no puede hacer, que se quede en libertad. Si va a ser transferido, Francisco, va a ser al exterior, no. Y dijo Olimpia no. Y yo le pregunté por qué, y cortó y me dijo, me voy a cortar con Texas. Si Francisco Espinosa va a Olimpia. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Es decir, que no es contra Olimpia, que económicamente no va a poder pelear contra Libertad ni contra oferta del exterior. Esa es la deducción, ¿verdad, Francisco?
Eso. Así. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Comandante, ¿qué es lo que le pasa a tus oyentes? Parece que están todos tomados, drogados. Poné orden, comandante. Que va a ser muy difícil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Ya empezamos, vio papá, con el impresentable ese. A ese la gente le hace falta una teja, pero por la cabeza. Contra Pancho, veo. ¿Quién dice? Alde. Con los productos Supisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año te recomendamos bife de chorizo, bondiola, lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales en upisa.com.py. Upete huire y la bruja fuera una vez, ni paciencia de Alder. Opa otto, pobre no ya Pujare y Pirebay. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 fútbol a lo grande, dice sí. Bollo, rico bollo, bollo. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544, Renta Magna, una herramienta más en su obra. Sigue la charla de editores, según Diego, con... ¿Cuánto tiempo más va a seguir? Comenzó a las 11 de la mañana, mucho ya es. El Pipe Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregas hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Comandante, una pregunta para Francisco. El peor limpita, ¿por qué se le dice Pancho entonces? Un balde compartido en champañera, bolsas transformadas, sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Seri y Clau Colo son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. A los Francisco se le dice Pancho. Bueno, ahora, en este momento, estaría en la próxima hora firmando contrato. Y tú lo con Cerro. Se va. En la próxima hora firma el documento respectivo. ¿Qué Gustavito te dijo nuestro arquitecto? Corrobora ahora lo que te dijo a vos. El arquitecto que llama es porque va a la oficina de Juan, va a la oficina de Juan José Zapac para firmar el acuerdo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Fideos a granel el kilo, 5.800 guaraníes. Arveja bianca, 200 gramos, 2.950 guaraníes. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Comandante, las tropas están atentas a tu orden. Si es que necesita, hay alguna conspiración por ahí o alguien que le tengamos que corregir, ordenar nomás, comandante. Sí, no, hasta ahora no, te agradezco mucho. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Yo pensé que ya quedó en stand-by, eso había sido ahora. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El que le va a enseñar a Francisco a aplicar. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Vivio? El baño está en otro lado. El Twitter. Va a sacar su PEM. ¿Para qué, veo? Ya sacó y va a poner de vuelta, dice. ¿El qué? Su PEN, dice. ¿A dónde? Gustavito. Dijo externo. Okay. Es lo que te quiere explicar, es lo que vos te hubieras explicado mejor el caso de Matías. Para eso tenés que aprender los consejos. Entonces, y después tenemos de los consejos Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, Francisco Ferreira con el grupo empresarial, que lo representa Hugo Benítez, que está para jugar en Olimpia. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos sí, esto que... Escucharle bien, Francisco, cuando otro día quieras explicar el caso de Matías, aprende este ejemplo. Bien, bien. Si no, vos te la pasás, y sí, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico. ¿Ya estás vos pensando cuándo va a recaudar con el público Olimpia? Y uno tiene una ilusión, pero ojalá. Yo calculo que más de 1.200. Más de 1.200 millones, más $225.000 de local. Vos transformándolo en guaraní en dólares, ¿cuánto dan total?
3.500, casi $400.000 que encaja, Héctor. Sí, pero igual los jugadores y cuerpo técnico de este 225 llevan una atacada grande. Objetivo se llama. Sí. Héctor le dice a los muchachos, esto es lo que se puede y este es el objetivo. Recaudamos, hacemos esto. ¿Es así, Héctor? Generalmente con la jugador, juego guaso, Wander, te juega juego grande, pero, a un solo partido. Jaromina, Héctor, ¿verdad que es así? ¿Hay objetivos trazados, objetivos hechos ya? Sí, así mismo, de ese $225.000, por ejemplo, que vos nombrás, entre jugadores y cuerpo técnico te llevan un 40% más o menos. Claro, y lo dice abiertamente, Héctor, como corresponde. Pero si no cree que, como yo le digo, clean caja y después la distribución. Sí. Así es. Hay que premiar el esfuerzo, Arturo. Sí, está bien. ¿Y Sarki y Vera ya están? Sarki y Luis Martínez firman esta tarde en Guaraní, según me informaron recién. Freddy Vera firmaría esta tarde en Cerro para incorporarse mañana a la Meliano. Ah, bueno, entonces los tres de Meliano son... Sí, más Francisco Báez también que firma mañana. ¿El arquero cuándo viene, Fino Quieto? Y estamos esperando lo que hay de Argentina. En principio la idea es que los extranjeros regresen para el 26 de diciembre, ¿verdad? Cuando Chique Arce le quiera a Hugo Benítez, si Olimpia consigue levantar la inhibición, va a Olimpia Hugo Benítez, ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas si Olimpia le quiere. A cualquier jugador que le quiera y pueda pagar lo que vale, no, sin problema, Arturo. Bueno, pero ¿a vos no te hicieron llegar nada oficial? Conmigo no. ¿Y vos hablaste con Hugo Benítez? Sí. ¿Y qué te dijo él? Que estaba preparado para cualquier desafío. ¿Quién representaba al jugador, presidente? Era del equipo de Francisco Ferreira. Ah, el equipo empresarial de Francisco Ferreira. ¿Cuánto cuesta Benítez? Y Benítez tiene que estar por $800.000, $900.000 más o menos. ¿A préstamo puede ir o no? Podría ser. Pero vos ya sabes, vos estás esperando la llamada de Olimpia. Puede ir a préstamo, ¿verdad? Podría ser. ¿Y cuánto costaría préstamo, Héctor Melgarejo? Tenemos que esperar y ver todas las posibilidades, ¿verdad? Hay que ver. Y si Olimpia te dice, a vos, el que te llama, y te dice, mire presidente, mira Héctor, acá hay jugadores de Olimpia disponibles, ¿vos aceptarías forma de pago? Sí, podría ser. Hay que entender que generalmente todas estas tipo de operaciones nosotros siempre dejamos en manos de Diego. Nosotros confiamos plenamente en Diego Cerrati y para nosotros él encamina todo, ¿no? Bueno, con Francisco Ferreira, contanos el grupo empresarial. Caso Hugo Benítez, contanos, Francisco. Bueno, Hugo está muy bien Ameliano, ha tenido un año nuevamente regular, viene sumando muchos minutos en los últimos años, la última temporada, y siempre estamos trabajando por él, no solamente en el plano local, como fue en su momento un sondeo de Cerro Porteño, y hoy también creo que está en la lista de posibles refuerzos del Olimpia. Pero nosotros, la idea de la empresa es que Hugo pueda tener el salto fuera del país, ¿verdad? Yo creo que es el momento. Hay una posibilidad, entonces es el momento de dar ese salto, Francisco. Sí, ya tuvimos algunos contactos fuera del país, como ahora se empieza a abrir el mercado, sobre todo en Sudamérica, ojalá que podamos tener una propuesta importante para Hugo y para Ameliano. Lo más factible es Ameliano a préstamo, Francisco, ¿verdad? Sí, yo creo que una compra aquí en nuestro medio hoy sería muy difícil, ¿verdad? Por eso lo de Olimpia, si se da, si avanza, seguramente sería en condición de préstamo y buscar una venta definitiva fuera del país. ¿Y cuánto trabajan en tu grupo, Francisco, con relación a eso? ¿Qué nos podés brindar como más novedad? Está Piero Escabone y Martín Ibarrola, además de Diego Ayala y Eduardo, que son la gente que trabaja mucho en divisiones formativas. Son dos muchachos que conocen muy bien lo que es el mundo de las divisiones formativas, porque en la empresa hay un gran porcentaje de jugadores aún en etapa de formación. Entre ellos ya hay algunos chicos que hoy estarían siendo parte ya de la pretemporada de algunos equipos de primera, y es una empresa nueva con una proyección importante, porque el esfuerzo que se hizo para trabajar con chicos de la formativa no es
no es fácil, Arturo, y hoy hay una evolución importante en todos los chicos, están creciendo, así que esperemos que esto pueda, en 4 o 5 años, pueda tener su fruto con muchos jugadores, no solamente para sus equipos en primera división, sino también para la selección paraguaya. Piero es el sobrino de Oscar Vicente Cabul. Sí, es familiar, es el sobrino de Oscar Vicente, tengo entendido. Por tu tiempo, muchísimas gracias, Francisco Ferreira. Encaminado, Hugo Benítez, Ameliano Olimpia, a préstamo el zaguero central. Muchísimas gracias, Francisco. De nada, Arturo, saludos y feliz Navidad, próspero año nuevo para todos ahí. Bien, Hugo Benítez, vas a préstamo Olimpia. Hugo, contanos qué sensaciones tenés. Si Olimpia puede contratar, sos uno ya de los que va a ir a Olimpia, préstamo. Sí, así me estaba comentando el presidente, pero todavía no está nada concreto, amigo. No, pero va todo encaminado, ya está gran parte. La verdad, muy feliz por eso, porque estaba esperando ya este momento, como se dice. Creo que ya estuve preparado, o sea, estaba preparando y creo que ya es el momento. Chiqui Arce recomendó. Chiqui. Sí, así. ¿Vos llegaste a hablar con Chiqui? No, todavía no. Pero está todo encaminado. Olimpia cubre la demanda de 2 millones. Serás uno de los jugadores que va a Olimpia, Hugo. Sí, así me dijeron. Así es, y te vas a préstamo. Sí, Hugo, contanos primero las sensaciones de la temporada, cómo terminás en Ameliano, y para sacarnos una duda simplemente, me acuerdo en su momento se había hablado mucho de vos para Cerro, a comienzo de año, si mal no recuerdo. ¿Ya fue con Chiqui aquella vez o fue después de cambiar el entrenador Cerro, Hugo? Bueno, ¿qué tal? La sensación fue muy linda con Ameliano, creo que terminamos muy bien, a pesar de habernos estado como 6-7 partidos por ahí, por la lesión que estuve. Y sí, en el momento cuando estaba Chiqui también pidió por mí, creo que